escuadra. Así que lo que se espera para esta tarde es una gran presencia de público aquí en el estadio Feliciano Cáceres, por supuesto, con el mayor colorido por ser del local, el Sportivo Luqueño. En cuanto a los equipos, a lo que ustedes ya estaban haciendo referencia, Diego, compañeros, ambos equipos mantienen la base, tanto el Sportivo Luqueño, la base que terminó la temporada 2024, como también 2 de mayo. El técnico Felipe Jiménez confía mucho en los equipos que consiguieron, en el equipo, en los componentes de su equipo, que consiguieron el ascenso a la categoría principal, así que la base principal está compuesta por esos futbolistas. Cuando quieras, compartimos ambas alineaciones. A ver, con relación a lo que mencionabas del hincha luqueño, claro, la expectativa es importante porque arranca el campeonato. Digo esto, Germán, para el hincha del Sportivo Luqueño, esta primera fecha jugando de local sin ninguna duda. Vamos a esperar, de hecho estamos observando ya mucho público en lo que tiene que ver con esto. Y hay que mencionar que hay sectores que no están habilitados acá en el Feliciano Cáceres. Pero independientemente a eso, a lo que estás informando en zona de boletería, esto va a crecer muchísimo, Germán, y ya no estamos observando acá en sector de cabina. Mucha gente ya ubicándose en sectores, claro, a pleno sol, acá en el Feliciano Cáceres, pero la expectativa es inmensa en esta primera fecha y lo que tiene que ver con Sportivo Luqueño, con esa República de Luque, la pasión que tiene el hincha luqueño y en esta primera fecha jugando en su escenario deportivo, Germán. Es así, Diego, y especialmente, ¿sabes qué, Diego? Es lo que percibo yo en el hincha del Sportivo Luqueño, acá escuchándolo conversar, es que ya rápidamente quieren olvidarse de lo que tiene que ver con el problema del promedio, que lo tuvo a maltraer, como bien lo decía Pancho al principio, lo tuvo a maltraer hasta más o menos 3 o 4 fechas antes de que finalice la temporada 2024. El Sportivo Luqueño, manteniendo la base de Julio César Cáceres, con los refuerzos que ha traído a la institución, pretende pelear por cosas más importantes, pretende pelear arriba en este torneo de apertura, que encima lo tendrá compitiendo también en Copa Sudamericana, así que la expectativa es muy alta para esta temporada que se inicia para el Chanchón y más aún debutando como local, Diego. Bueno, en lo que tiene que ver con la dirigencia del Sportivo Luqueño, la dirigencia el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, ¿qué pudiste observar en ese sector? Vos estás debajo de la cabina, en sector preferencial, Germán. Estamos en las adyacencias actualmente, justamente en medio de la gente, de los aficionados que se acercan para comprar sus boletas. Otros ya están simplemente formando la fila para ingresar al estadio y presenciar el partido. Si te parece, conversamos con algún hincha acá que está conversando. Amigo, ¿qué tal? ¿Su nombre? Darío. La expectativa es total, solamente de victoria para esta tarde. Sí, ganamos 2-1 hoy, 2-1 ganamos. 2-1, ¿quiénes convierten los goles? Y esperemos que meta Lucas y Pablito Aguilera. Lucas Barrio, que va a empezar suplente, pero se lo reserva un golcito para el segundo tiempo. Sí, esperemos que Lucas pueda convertir un gol hoy. Hizo bien la dirigencia en mantenerlo a Julio Cáceres, ¿no?, como entrenador del primer equipo. Sí, yo creo que sí, toda permanencia es buena, ha seguido un proceso. Claro, mantener el proceso hasta el final de año, hasta cuando cuando se vean los resultados, ¿no? Claro, o sea, los resultados van a venir con la permanencia, creo yo. Y más ahora, esta expectativa también es aún más positiva porque el Luqueño lo va a tener compitiendo en Copa Sudamericana. Sí, esperemos contra Guaraní, nada más. Esperemos pasar de ronda y ahí veremos para qué estamos. Muchas gracias. Las palabras de un hincha del Sportivo Luqueño que vemos que vino con sus hijos, vino con la familia para presenciar el debut del Chanchón en el torneo Apertura, Diego. Bueno, contigo Darío, y ya venimos con las colaboraciones tanto luqueño como 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Darío. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Sportín. Pásate de Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí.
Unideita. Cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Bueno, después los compañeros van a estar para General Caballero Tacuarí. Este partido va a arrancar 20 y 30. Mañana prosigue la fecha. Cerro Porteño Trinidense 18 horas. Y de fondo 20-30 Guaraní ante Libertad. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Bancop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Bancop crece desde la raíz. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en nafta y a 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Estamos con información. Informe Conexión Total con Personal Flow. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo forma el Sportivo Luqueño? ¿Cómo forma el 2 de mayo de Pedro Juan? Adelante, Germán. El Sportivo Luqueño forma con Alfredo Aguilar y casaca 12 en portería. Línea defensiva compuesta por el 2, Rodi Ferreira. 23 y brazalete de capitán para Pablo Aguilar. 3, Iván Villalba. Y como lateral por izquierda, el 33, Rodrigo Alborno. En zona de la media cancha, el 10 es Nicolás Maná. 8, Jorge Mendoza. 18 para Rodrigo Rojas. Y el 11 es Sergio Fretes. En ataque, Alex Álvarez. Y el 27 es Jorge el Conejo Benítez. Dupla de refuerzos en la que pone en ataque para esta tarde Julio César Cáceres, el técnico del Sportivo Luqueño. Diego, repasamos: Alfredo Aguilar en portería, línea defensiva compuesta por Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Iván Villalba y Rodrigo Alborno. Zona de la media cancha conformada por Nicolás Maná, Jorge Mendoza, Rodrigo Rojas y Sergio Fretes. En ataque, Alex Álvarez junto a Jorge Benítez. Bueno, muy bien, los suplentes de Luqueño tenés, Germán, por favor. Por supuesto, Diego. Gonzalo Falcón es el arquero de emergencia. Alexis Villalba, Derlis Alegre, Rubén Ríos, Lucas Barrios, Sebastián Ruiz Díaz, Marcelo Ferreira, Diego Fernández, Derlis Ortiz, Diego Vera y Lautaro Comas, otro que ha llegado como incorporación para el Sportivo Luqueño. Cabe recordar también, Diego, para la audiencia también, que a partir de este torneo, a partir de este año, los entrenadores tienen la posibilidad de convocar, aparte de los posibles o del 11 de la alineación titular, 12 jugadores más, es decir, 23 convocados es lo que pueden ser llamados por los entrenadores, o hasta 23 convocados pueden ser llamados por esos entrenadores para los partidos a partir de este torneo de apertura 2024. Claro, por otro lado, 4 extranjeros en campo de juego y también la sub-19. Claro, lo que tiene que ver con esto rige para esta temporada 2024 sub-19 en los equipos del fútbol paraguayo en la primera división. A ver cómo forma el 2 de mayo, cómo forma la visita. Germán, te escuchamos. En el arco, el 12, Carlos Servín. En la defensa, el 24, Derlis Benítez. Dorsal 16 para Esteban Maidana. 4, René Rodríguez. Y el número 32 para Alex Franco. En la mitad de la cancha, el 14 es para Ulises González. Número 8 y cinta de capitán para Javier Domínguez. Número 29 para Jesús Llano. Y casaca 23 para Fernando Cáceres. En ataque, el 7 es Elías Alfonso. Y el 11, Junior Noguera, es la alineación titular que presentará esta tarde Felipe Jiménez para enfrentar al Sportivo Luqueño. La repasamos de nuevo, Diego. Servín en portería, Benítez, Maidana, Rodríguez y Franco en defensa. En la mitad de la cancha, González, el capitán Domínguez, Llano y Cáceres. Y en la delantera, Alfonso junto a Noguera. Muy bien, los suplentes de 2 de mayo, por favor, Germán. Ángel Martínez es el arquero auxiliar, Miguel Barreto, Roberto Ramírez, Arnaldo Zárate, Víctor Argüello, Bruno Duarte, Brian Ayala, Pablo Candia, Pedro Sosa, Ulises Coronel, Ariel Gauto y Juan Feliu. Muy bien, contigo, Darío.
Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, chapas. Distribuidor autorizado de Cemento Valemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro en Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de ticos. ¿Cómo te va, Ariel? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, audiencia de Monumental 1080 AM. Aquí ya estamos con las informaciones de cabina. Diego. Bueno, muy bien, correcto. Estamos ahí ya también con Ariel en lo que tiene que ver con las informaciones. Mañana juega la albirroja. Mañana Ariel debuta Sub-23 Paraguay frente a la Argentina. Asimismo, a las 20 horas en el estadio Misael Delgado en Valencia. Ahora están jugando Ecuador con Colombia. Entre tiempo 0-0, Diego. Bueno, muy bien, correcto. A ver, ¿qué tenemos, Germán? Te escuchamos, adelante. Ya que estabas mencionando hace rato lo de los refuerzos, Diego, los que van a ser titulares en el Sportivo Luqueño son 3. Los que van a arrancar el partido en el Sportivo Luqueño ya en el debut en este torneo de apertura son 3. Nicolás Maná es uno de ellos. El otro es Alex Álvarez y también Jorge el Conejo Benítez. El resto son todos jugadores, o los 8 restantes son jugadores que habían formado ya parte de la plantilla del Sportivo Luqueño encabezada por Julio César Cáceres ya en la temporada 2023. Otro de los refuerzos que está, pero en la banca de suplentes, es Rubén Darío Ríos, que el año pasado había estado en Guaraní, y también Lautaro Comas, el ofensivo argentino que había pertenecido, o cuyo pase había pertenecido en la temporada pasada a Guaireña. Por el lado de 2 de mayo, los que van a ser titulares en cuanto a refuerzo se refiere, también son 3. Carlos Servín, el portero, con la casaca 12, y los 2 componentes de la delantera del conjunto norteño. Elías Alfonso, que había pertenecido a Tacuarí, y Junior Noguera, que está a préstamo por parte de Cerro Porteño, cuyo pase pertenece a Cerro Porteño y está a préstamo, cedido en el conjunto norteño. Son 3 y 3, son 3 refuerzos por cada bando que llegaron para el inicio de la temporada 2024 y que iniciarán el partido justo ya en el debut mismo de este torneo de apertura 2024, Diego. Bueno, correcto. Mucho público fuera del estadio para el ingreso acá al sector, bueno, en cada sector de lo que tiene que ver con el Feliciano Cáceres. Sector de preferencias, en las graderías y sector de platea, Germán. Así es, Diego, sigue llegando gente. Cuanto más pasa el tiempo, más gente está llegando. La verdad te digo, es un poco lento el proceso de compra de compra de boletas por parte de lo que tiene que ver con la gente encargada de la venta de entradas. Es un poco lento, la gente se está agolpando, ya hay cierta molestia, se nota un poco, todavía no hay manifestaciones efusivas acerca de la molestia, pero sí ya hay caras incómodas, tomando en cuenta que el partido ya está por comenzar y la fila es cada vez más larga. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que la fila que está por detrás, o la fila de gente que está formando para comprar las entradas, cruzaba la calle que está detrás, justo detrás de la preferencia, y se extendía hasta más o menos media cuadra? Ya está creciendo, ya está llegando a la cuadra siguiente la fila de aficionados que está buscando entrada para acceder al estadio. Habrá una importante presencia de público, especialmente en la zona preferencial y en la zona de platea también. En la zona de platea, sobre todo, ¿sabes cuándo, Diego? Estimamos cuando vaya bajando el sol, principalmente, ya que ahí el sol da de frente, mucho calor, aún hace el partido de temprano, tomando en cuenta que empieza a las 18 horas, así que con el correr de los minutos se espera una gran presencia de público dentro del estadio Feliciano Cáceres. Con relación a la barra de Luqueño, ¿qué estás observando? Mucha custodia policial. Hay 2 barras, hay que mencionar esto en el Sportivo Luqueño, sector sur, acá en el Feliciano Cáceres. ¿Puedes observar eso? ¿Cómo se están dando las circunstancias? ¿Hay control permanente para estas barras del Sportivo Luqueño, Germán? El dispositivo policial es bastante considerable aquí en lo que sería la calle Gaspar Rodríguez de Francia, que es la que pasa por detrás de la zona preferencial, es por esta esquina. Para ilustrar un poco a la audiencia, Diego, en la
esquina entre Preferencias y Gradería Sur es por donde ingresa una de las barras organizadas, la denominada Chancholigans del Sportivo Luqueño, y la esquina que da entre Plateas y Gradería Sur es por donde debe ingresar la denominada barra de Luque. Es así la división que se ha dispuesto para el ingreso de ambas barras organizadas, que recordemos desde hace años tienen sus diferencias, y es por ello que cada vez que el Luqueño juega de local, esto ya data de la división intermedia, de la época en que el Luqueño estaba en la división intermedia, se dispone un importante contingente policial aquí en la ciudad de Luque, y es así como estás diciendo, la cantidad de personal policial que está conformando aquí el dispositivo de seguridad es bastante importante. Muy riguroso el control por parte de los policías en ambas esquinas. Estuve también viendo en la esquina que está, a la que hacíamos referencia recién, por donde ingresa la barra de Luque entre Platea y Gradería Sur, y es también bastante considerable, y de hecho es la que mayor problema había causado en los últimos 1 o 2 partidos de la temporada pasada, cuando el Luqueño había jugado como local, y es lo que de hecho había reportado la policía. ¿Te acordás? También habían sido protagonistas en partidos anteriores los de la otra barra, la denominada Chancholiga. ¿Recordás seguramente, Diego, cuando incluso se había reportado policías heridos en los enfrentamientos, pedradas y demás? Hubo incluso detenidos. Por lo menos eso, en este primer partido no se está viendo. Los inconvenientes en aquellos partidos a los que estamos haciendo referencia, que eran más o menos los 4 o 5 últimos partidos en los que Luqueño había jugado como local, ya algunos inconvenientes se registraban antes del inicio del partido. En este caso, de momento todo muy tranquilo. Sí, mucho colorido, mucho ruido, mucha batucada, pero en cuanto a inconvenientes se refiere, ninguno hasta el momento, Diego. Todo muy tranquilo, muy organizado en ese sentido. Correcto, Germán. Ya está ingresando los suplentes deportivos luqueños. Se están ubicando en esa banca de suplencia también los de 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Señoras y señores, el partido va a arrancar a las 18. Ya estamos viendo a Carlos Polverites, sus asistentes. Ingresa el Luqueño al campo de juego. Ingresa el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, el gallo norteño que retorna a la máxima categoría del fútbol paraguayo. Y vamos a la presentación de Francisco López, el comentario en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí en el Feliciano Cáceres hay un gran ambiente. Sí, para dar la bienvenida oficial en este calendario 2024 al Sportivo Luqueño, y al 2 de mayo, el equipo visitante que regresa a la máxima categoría de nuestro fútbol después de 14 años, decía Diego Iván en la presentación. Aparece el 2 de mayo entonces también allí para lo que va a ser este compromiso, este partido. Expectativa y sobre todo la presión, y hasta me animo a decir favoritismo para el conjunto del Sportivo Luqueño, porque juega aquí en su casa. Ya es el equipo de primera, tiene que demostrarlo, y obviamente con los refuerzos, con lo que trajo para esta temporada 2024, es un equipo que a priori en la previa, en la práctica, en la teoría, en el papel, pinta bien, pinta para ser protagonista el conjunto del Sportivo Luqueño. Del otro lado, decíamos en la previa, una incógnita, un duelo de 2 equipos, y sobre todo el 2 de mayo, que los puntos que vaya rescatando en esta apertura van a servir para colchón para lo que va a ser el resto de la temporada. Un Sportivo Luqueño que, hay que decir, aparece de la mano de Julio César Cáceres, Felipe Jiménez del otro lado, y hay que remarcar esto, la base, ya lo decía Germán, ya lo decía Diego, lo hablábamos en la previa, hasta fuera de aire, mantiene la base intacta con respecto al año pasado. Incorporaciones como la de Nicolás Maná, como la de Alex Álvarez, Jorge Conejo Benítez, y también ayer se oficializó lo de Lautaro Comas, nuevo jugador del Sportivo Luqueño. También es una nueva cara que seguramente con el correr de los días lo van a ir presentando, y lo vamos a ir viendo a Lautaro Comas, el ex guaireña en este caso. Por su parte, el otro lado, una incógnita. Sí, tenemos nombres conocidos como por ejemplo Elías Alfonso,
Junior Noguera, que está a préstamo del Cerro Porteño, la dupla de atacantes. Javi Domínguez también, ya lo tenemos. Y a Carlos Servín. Pero Derlis Benítez, Esteban Maidana, Alex Franco, Ulises González, Jesús Llano y Matías Cáceres. Vamos a tener que, obviamente, también ir viéndolos, observándolos en lo que va a ser este primer partido del 2 de mayo. Llegó gente del 2 de mayo también, sí, allí recostado en una de las cabeceras del sector preferencial del Estadio Feliciano Cáceres. Un Estadio Feliciano Cáceres que, hay que decir, en su totalidad todavía no está lleno, obviamente pese a las restricciones de lo que representa este estadio, y también en parte todavía, o gran parte del empastado del campo de juego donde se va a desarrollar el juego cubierto por el sol. Hay poca sombra, solo una pequeña sombra abajo de preferencias. Se va a jugar seguramente, hay que decir, este primer tiempo con el Astro Rey bien arriba, bien fuerte, y después irá mermando. Hay que ver qué propone el conjunto local, el conjunto del Sportivo Luqueño. Hay que ver qué propone el conjunto del 2 de mayo, el gallo norteño, en este caso, que tiene a Carlos Servín como hombre de mucha experiencia allí. Él va a ser el encargado seguramente de ir ordenando un poco el equipo de atrás para adelante, lo que va a ser este partido, y después a ver qué ocurre con el 2 de mayo. En el norte atenta la gente en la terraza del país allí, sí, expectante a lo que va a ser este compromiso del 2, que si tomamos en cuenta el Defensores del Chaco, o este estadio mismo, va a jugar, se va a defender hacia lo que sería el arco sur y va a atacar hacia el arco norte. Y para el Sportivo Luqueño, viceversa, defendiéndose hacia el arco norte, atacando hacia el arco sur. Va a mover Luqueño, lo espera el 2 de mayo, arbitra Carlos Paul Benítez. Que sea un buen partido, obviamente que pase desapercibido lo del arbitraje. Aquí juegan en un rato más, en unos instantes, Sportivo Luqueño, Sportivo 2 de mayo, y lo van a vivir a través de la 1080M Monumental. Fútbol a lo grande. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Va a mover Sportivo Luqueño la pelota frente al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Primera fecha del campeonato. Apertura, Darío. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Después los compañeros van a estar para el partido de fondo para el día sabatino. General Caballero, Tacuarí, el partido va a arrancar 20:30. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El árbitro cronometra Carlos Paul Benítez. Señoras y señores, va a mover la pelota al Sportivo Luqueño. Alex Álvarez está frente a la pelota. Espera el Conejo Benítez. Mueve Álvarez. Juega pelota al fondo. Ya juegan Luqueño 2 de mayo. Relata Diego Iván. La pelota larga arriba, va por el fondo, viene buscando esa pelota Alfredo Aguilar. Atentamente el portero luqueño, pone esa pelota sobre punta zurda. Está dejando cortita la pelota para Villalba. Este pone sobre el costado izquierdo, viene buscando el Borno. Le pegó, tiró pelotazo largo, punta derecha, saque de costado. A ver, ¿para quién es? Para Sportivo Luqueño. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia, salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Otro saque de costado, corresponde a Laureano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Shirt. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todos los días. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Sobre costado de Gerald Borro para el saque de manos. Puso esa pelota dentro del área. Golpe de cabeza. La marca de Bainaz dejando cortita. Le pega a Rodi Ferreira. Le pegó de aire. Pelota larga arriba. Mancita sale a servir. Atento el portero del gallo norteño. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidores y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika. Queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota sobre punta zurda. Viene buscando frente. Pelota sobre 7. Marro Verdosa. Pelota al Conejo. Viene bien Jorge Benítez. Va con la pelota a mitad de terreno. El árbitro dice que no hay falta. La pelota al medio tiene bien. Busca la pelota dejando cortita Domínguez. Está jugando sobre punta derecha. Recupera el 2 de mayo. La pelota para Benítez. Juega. Le pegó. Tiró Maidana. Pelota larga para el fondo. Corre. Se mete bien Elías. La pelota para Alfonso. Cayó. No pasó nada. La marca de
Villalba de Luqueño, puso esa pelota, dejando cortita por media cancha, sale ahora sí, arriba el banderín en offside, es indirecto, como viste, Francisco. Sí, estaba en offside el hombre del Deportivo Luqueño, Jorge Conejo Benítez, saliendo de contra el 2 de mayo, metido atrás. El Sportivo Luqueño que trata en casi 2 minutos de tomar la iniciativa del partido. Hasta aquí no tiene dueño el partido. La pelota por media cancha, sale en esa pelota disputando bien, juega esa pelota lentamente el jugador Cano, dejando cortita, pelota suavecita, sobre punta Zurda, se desvía, no pasó nada, y saque de costado para Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Cerro Porteño Trinidense, 18 horas, y de fondo Guaraní Libertad 20-30. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Frente tu pasión por el fútbol, probate el pack Fortinet etiqueta negra con pomelos para de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota al todo el área, remata el arco y afuera. Se pierde el hombre de Sportivo Luqueño, el banderín arriba. Llegó Lauriazul, Francisco. Llegó muy bien. Llegaba Álvarez por el centro del ataque de una pelota que dejó viva allí la defensa, la dejaron viva dentro del área, una pelota de prácticamente un rebote, una carambola. Aparece Alex Álvarez para meterse hasta el fondo, para ganar por muy poco. Después se queja de un toque de Carlos Servín, no pasó nada, dice Carlos Paul. Se salvó el 2 de mayo en el arranque del partido. Señoras y señores, tiro de portería para el 2 de mayo. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy sábado, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos llegando a minuto 3 de esta primera parte. Recuperar el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, en lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad. La pelota para el Conejo, está habilitado, le va a pegar Jorge, está habilitado, le pegó. Está, va, define, tiró, gol, 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 gol. Del Sportivo Luqueño, se mete bien con determinación, buscando esa pelotita dentro del área, dejando 2 rivales en el camino. Jorge el Conejo Benítez, el festejo clásico del Conejo en la definición. Esa pelota fue a caer al techo del arco de Servir y pasa a ganar Sportivo Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana el 2 de mayo por 1-0. Temprano en el partido, de una pelota recuperada en el medio, que bien se la dio. Juan Rodrigo Rojas le pone una pelota fantástica para adelante, al espacio vacío, para que Conejo gane en velocidad, gane en potencia. Encara hacia el arco, se saca al defensor central de encima, lo elude al portero y después, cayéndose, termina definiendo al techo del arco. Temprano el Sportivo Luqueño se está revisando la posición del pase de Rodrigo para el Conejo Benítez. Sí, antes de los 5 minutos, Luqueño, aquí en su casa en el Feliciano Cáceres, gana 1-0. Momento del gol. 4 minutos, primera etapa. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Rubilo, que alarmas estés donde estés, indica viendo y ¡bam! Luqueño gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Luqueño gana por 1-0. Saque de costado por el Eurozone. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre, calidad papasa. Gana Luqueño por 1-0. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota para el Borro, viene buscando esa pelota suavecita sobre punta Zurda. Le va a pegar, domina bien esa zona del campo de juego. Le pegó, tiró jugando Lara para frente. Está ganando, se mete frente. Se escapó en la marca de Benítez, domina frente. Frente con esa pelota, juega de zurda. A ver qué hace con esa pelota. Levantó la cabeza, jugó para el Borno. Y está marcando Benítez, juega al medio. Deja la pelota para Domínguez. Pelota a un costado. No se fue el balón. Le va buscando bien. Tirando esa pelota Franco. Arriba sale Luqueño. Pelota a mitad de terreno. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos que tú tenés más servicios oficiales, más repuestos
autos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendom. Acá lo tocan a frente, Germán. Así es, está sentido el volante por izquierda del Sportivo Luqueño, aún no se reincorpora del todo. Correcto, muy bien. Tiro libre para Luqueño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Ahora Diego, Germán, qué lindo pase de Rodrigo. Al vacío para Conejo Jorge Benítez, en este caso para el Conejo, que picó y ganó en potencia. Lindo gol de Luqueño. Sí, señor. Acá tiro libre para Luqueño. Pelota en el aire, el cabezazo. Pelota en la arriba sobre punta zurda. Está corriendo en esa zona. Tiene frente, domina. Se va a escapar. Juega sobre punta zurda. Domina a ver. Juega sobre este truco sobre punta zurda. A ver, lo va buscando ir a Maná. La pelota al medio. Tiene buscando a bien suavecita. Tiene Llano. Llano con esa pelota jugando para Benítez. Toca el 2 de mayo ahora. Recupera el gallo norteño. La pelota a mitad de terreno. Juega, recupera bien. Pelota suavecita para frente. Juega pelota sobre punta derecha. Sale el Deportivo Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Oxevallala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu La pelota preferida. para Álvarez. Le va a pegar, le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Deportivo Luqueño Álvarez, Alex Álvarez, esa pelota le quedó, se fue, buscó, se metió por el medio fuera del área, tremendo disparo de Alex Álvarez y el segundo para Luqueño, la pelota fue al ángulo izquierdo, inatajable para Servín, sabe cómo está la cosa, aquí en la República, Luqueño le está ganando el 2 de mayo por 2-0. Monumental. Y es un golazo, candidato a gol de la fecha. Sí, qué golazo, señores. Pelota recuperada, perdida por el 2 de mayo cuando salía de contra. La recupera Jorge Mendoza en la media cancha. Recostado hacia preferencias en su campo, hace un cambio de frente de 40 metros. La durmió Alex Cáceres en la otra punta sobre Plateas y allí emprende la corrida por fuera. Cuando llega a la cabecera del área, recorta para adentro. Lo vio que salía, que dio 1 o 2 pasos Carlos Servín, le rompe el arco con un tiro colocado al ángulo izquierdo de esa pelota. Vuela Servín y no llega. Sí, un golazo de Luqueño por la concepción de la jugada, por la visión de Mendoza, por la definición fantástica de Alex Álvarez. Gana 2-0. Antes de los 10, el Deportivo Luqueño con un golazo. Momento del gol. 8 minutos, primera etapa. A ver, la pelota por el fondo, tira Aguilar, juega esa pelota suavecita sobre punta zurda. Sale Luqueño del fondo. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerquita de los 10. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA 500, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Está nervioso, se lo ve nervioso Felipe Jiménez, técnico Pedro Juanino Germán. Va y viene, recorre el borde de su área técnica. Está muy nervioso el técnico del 2 de mayo. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego y ¡bam! Señoras y señores, Luqueño gana el partido por 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota arriba, vamos a ver, será tiro de esquina. Se desvía esa pelota en el jugador Deportivo Luqueño frente. El centro era del jugador Cáceres. Será tiro de esquina para la visita. Y La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001, la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeñar seguro, empeñar La Plata. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloque A. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Y la pelota arriba, cabezazo fuera. Epa, cuidado. Llegó bien 2 de mayo. El cabezazo cerca del tiro de empate la pelota, cerca del punto izquierdo. Francisco. Llegaba allí Esteban Maidana al central. Me parece que es el central. No, finalmente es Junior Noguera. Cáceres, el O es 23 fue el que Cáceres. cabeceó. Perfecto. Matías Cáceres. Allí
metiéndose dentro del área y casi en el primer palo, aplica el testazo, pasó cerca esa pelota, sí, casi gritó gol, el 2 de mayo se salvó Luqueño en esta de pelota parada. La pelota al fondo sale Sportivo Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta materiales de construcción en general. Batería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Luqueño gana el partido por 2-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol la solución. Congeladora mide 220 litros, 18 gotas, 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. 2-0 gana Sportivo Luqueño. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba, Cayobá, Poste, Iguazú y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerBrain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. La pelota para el fondo, sale Aguilar. Le va a pegar el portero Sportivo Luqueño. Va para el fondo esa pelota. A ver, retira Alfredo. Levanta la cabeza, juega. Esa pelota de zurda juega sobre punta derecha. Movió la salida para Rodrigo. La viene buscando Roja. Levantó, tiró pelotazo largo al fondo. Va buscando el zaguero 2 de mayo. A ver, retiene Franco. Franco con esa pelota sale lentamente sobre el costado izquierdo. Está con esa pelota. Levantó, se equivocó. La pelota larga para Villalba. Sale el zaguero de Luqueño. A ver qué hace Villalba. Juega suavecita. Esa pelota para Aguilar y este pone mitad de terreno. Informe conexión total con personal Flow. Por el campeonato carioca, Botafogo ganó 2-0 al Bangú. Fue titular nuestro compatriota Matías Segovia. Correcto, la pelota para el fondo tiene Servir. Juega esa pelota sobre punta derecha, dejando cortita para Maidana. Levantó la cabeza, juega sobre punta derecha. Está transportando la pelota. A ver, retiene lentamente Domínguez. Domínguez con esa pelota juega otra vez al fondo. Va buscando a Maidana, sale del fondo del equipo visitante. El que yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta de arreglo de cuentas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. 13 minutos, repito, de esta primera parte. Gana la Auriazul por 2-0. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control, Film y Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Después, General Caballero Tacuari, este partido va a arrancar 20 con 30. Comercial La Economía de San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Glaucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota sobre punta derecha. Benítez juega esa pelota, dejando cortita. Pelota sobre punta derecha, va para el fondo. Tiene Benítez, mueve la salida para el 2 de mayo de Pedro Juan. Está dejando cortita para René Rodríguez. La tiene Rodríguez, jugado bien. Extremo zurdo, levantó la cabeza, juega sobre punta zurda. Está dejando para Franco, Franco movió. Está dejando para Noguera, toca la pelota, se equivocó, pelota costado. Es lateral para la visita. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche segura, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Ahora el Deportivo Luqueño cede terreno, cede la pelota al 2 de mayo. Obviamente está conforme con el resultado 2-0 antes de los 15 prácticamente, ganando 2-0. Escenario cómodo para el Deportivo Luqueño que ahora cede terreno y pelota. Cerquita de los 15. La Caja Mutual te construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Electroban te esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. 4021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. La pelota para el fondo. Busca esa pelota Rodríguez. A ver, juega esa pelota sobre punta zurda. Movió para Franco, levantó la cabeza. Botín izquierdo, juega para Noguera. Va la marca Rodi Ferreira, pelota costado. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Indicativo. Y vamos. Señoras y señores, gana Luqueño por 2-0. En su seguro Chaco. Monumental. Saque de costado para el Lorenzo. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Altura de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajuste. Esencia Inmobiliaria contigo desde 1994. Golpe de cabeza, pelota al medio, no pudo Maná, recupera el conejo, corrió Benítez, se van arriba. Va la marca, tiene Maidana, pone de zurda, pelota suavecita, movió para Franco. La va buscando Franco, jugando bien. Mitad de terreno, va por el fondo. No pudo en esa zona. Dejando cortita, Benítez vuelve a ganar. Se mete con esa pelota para Llanos, coloca bien, cayó por el piso.
Es falta, dice el juez. Y es tiro libre para el 2 de mayo. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Bancopa hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Banco crece desde la raíz. Luqueño gana el partido por 2-0. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Go 7.690. Diesel Elite S10, 9.340 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes 90 al exceso sur. Contacto al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota larga, marca Villar, la pelota a costados, lateral y pertenece a la visita. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. La pelota Domingue juega, está dejando cortita, mueve la salida, tiene esa pelota González, dejando bien sobre punta sur, domina, se va a escapar en esa zona el 2 de mayo. Otra vez para Domínguez, colocan 8, levantó la cabeza, le robó la pelota a Álvarez, gana Álvarez, se manda arriba Alex, corrió, cuidado, busca el tercero, cuidado, acá no le cortó la acción, le corta Benítez, pelota punta derecha, ¿cómo viste, Francisco? Cortó la acción, pero la gente igual aplaude, retribuye el esfuerzo, esa picardía que tiene Alex Álvarez, que hasta aquí tiene un golazo en el partido y mucha entrega. La pelota a la punta zurda, corrió Noguera, está con esa pelota, juega bien, pelota sobre punta zurda, se escapó de Villalba, coloca barra del piso, levantó el centro, epa, le pegó Cáceres, el rebote desvió el Borno, tapó primeramente el arquero, Francisco. La primera del partido, de jugada trabajada para el 2 de mayo. Aquí la amó muy bien Junior Noguera, la pone para un lado, sale para el otro, se hace el autopase y gana la raya. De ese centro que viene desde el costado izquierdo, allí el rebote y Matías Cáceres le pega de aire, dio rebote otra vez en esta. Allí apareció Alfredo Aguilar, por suerte no tenía nadie en el centro del área para empujarla si no estaban problemas, la sacó desesperadamente el lateral luqueño. Saque de costado para Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Luqueño gana el partido por 2-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota para el fondo, sale Aguilar. A ver, Germán, ¿cómo lo estás observando? Julio César Cáceres. Germán. Muy tranquilo está Diego, muy tranquilo, dando indicaciones mínimas, muy conforme se lo nota el técnico del Sportivo Luqueño con el desempeño de su equipo, muy por el contrario a cómo se lo ve al entrenador de los de Mayo. Correcto, señor. Saque de costado para la visita. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, fallemía, acceso, sur, casi perfecto, socorro, Bufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de ético. Saque de costado, Franco para el saque de manos para el 2 de mayo. Puso esa pelota dentro del área, se mete Cáceres, domina. Cuidado con esta, colocó. Buscó el compañero. Llega primero frente del Sportivo Luqueño. Frente juega bien. Está dejando para Rodrigo Rojas. Este puso bien pelota sobre punta sur para Alex Álvarez. La pelota de Álvarez, domina bien, va por el medio, marca Domínguez, tiene el 8, la pelota de Domínguez, levantó la cabeza, juega, a ver qué hace, vuelve a ganar Alex, se manda arriba, qué jugada para Luqueño, jugó por el medio, no pudo el conejo, la pelota la marca, la va buscando a Benítez para 2 de mayo, corre, se manda arriba, la pelota sobre punta derecha, insiste, juega punta derecha, jugando para Benítez, le va a pegar, se asoma al área, a ver qué hace con esa pelota, bailotea, juega bien, se escapó, no pasó nada, marca el Borno de Luqueño. Informe conexión total con personal Flow. Por el preolímpico están empatando 0-0 Ecuador-Colombia. Correcto, muy bien la pelota de frente, juega bien, está dejando para quién, para Rodrigo, pone la pelota, levantó la cabeza, pone su punta derecha, juega bien, a ver Maná buscando el tercero, Maná corrió, se metió entre el área, amagó Maná, Maná tiene, va con esa pelota, gira, a ver qué hace con ella, juega, está dejando para Rodi Ferreira, pelota para Rodi, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa Rubilo, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Luqueño gana el partido por 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Y la pelota al medio para Llano. Juega. Va con esa pelota al medio. Juega sobre punta zurda, dejando cortita para Noguera. La pelota del 11. Noguera tiene, domina de zurda, le va a pegar. Levanta la cabeza, va al trotecito. Está con esa pelota. A ver qué hace con esa pelota. Juega. Gira con el balón. Juega pelota al fondo. Viene buscando lentamente. Movió la pelota para González. Y este pone punta derecha. Sale el 2 de mayo del fondo. Es lo del Sol Online. Se interactúa con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decide bienestar y certeza. Chiquín Paco. Más de 40 años. A ver, cuidado con esta. 2 de mayo jugó para Cáceres. Se escapaba. Inicia zona Elías Alfonso Francisco. Se escapaba solo y después da el pase. Se encuentra con el defensor del Sportivo Luqueño y allí se diluye la acción para el 2, que se ve mucho más animado. Está mucho más cara dura ahora el 2 de mayo. A ver, pelota punta derecha, juega. Avanza el equipo visitante punta derecha. Decide bienestar y certeza. Chiquín Paco. Más de 48 llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venían en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Gana Luqueño por 2-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicando al control TS7000, la Paraguay Inmobiliaria. Después los compañeros van a estar para General Caballero Tacuaré. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lanza y salen 250 millones gas en el tiempo de cambiarse por Emoy. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortit. ¿Qué pasó acá, Germán? En el despeje de Iván Villalba, del defensor del Deportivo Luqueño, tuvo un tremendo choque con el ofensivo del 2 de mayo, Fernando Cáceres, muy sentido en la zona de la cabeza, en la zona de la cabeza y también aparentemente en la zona del pecho, es donde presenta bastante dolor el ofensivo del 2 de mayo. Nos referimos a Fernando Cáceres, el número 23, ya está siendo asistido por el equipo médico. Choque fuerte. Allí abajo de preferencias, frente al banco de Felipe Jiménez, que está muy preocupado y que ahora obviamente aprovecha para dar indicaciones. No la pasa bien el 2 de mayo, reitero, no la estaba pasando bien hasta los 20 minutos de este partido. En lo que va de juego, superado ampliamente por el Sportivo Luqueño. Sí, dividiendo en la última parte, a partir del minuto 15, el Sportivo Luqueño dividiendo mucho más la pelota, pero siempre, cada vez que sale disparado el Sportivo Luqueño, deja esa sensación de que está más cerca del tercero que del descuento el 2 de mayo. El árbitro pita falta, tiro libre para la visita. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Señoras y señores, tiro libre. Le va a pegar Noguera esa pelota al 11. Deja esa pelota para Domínguez. El 8 tiene, levantó, jugó, levanta el centro. Dejó correr Aguilar y será tiro de portería. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy sábado, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señoras y señores, pelota para el fondo, tiene Aguilar, juega Alfredo, movió la pelota suavecita, mueve la pelota cortita para Iván Villalba, le va a pegar Iván, le pegó, tiró pelotazo largo arriba sobre mitad de terreno, hay golpe de cabeza, marca Maidana, dejando cortita, va buscando esa pelota, Elías Alfonso colocó para Domínguez, toca pelota, el rebote de Rodrigo, pelota al fondo, sale seguro Aguilar. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza, recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas, recupera el aceite hombre calidad papasa. Mañana prosigue la fecha con Cerro Porteño Trinidense de fondo, Guaraní con Libertad. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Pizza o Pizza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea 42. A ver, Luqueño remata el arco y afuera, Frete. Frete se encontró esa pelota y afuera. ¿Qué pasó, Francisco? Se salvó del tercero. Sí, eso fue lo que pasó. Se acaba de salvar del tercero el 2 de mayo, que sigue dormido en el partido. Avísenle que ya está en la máxima categoría y que esta es la República de Luque. Aquí Maná baja una pelota larga, prácticamente un pelotazo. Termina bajando, se asocia muy bien con el Conejo Benítez, después este se enreda un poco, pero termina dando el pase para atrás y esa pelota que queda allí para Sergio Fretes queda prácticamente mano a mano, se apuró, definió, la tomó muy abajo, se terminó de levantar esa pelota, se acaba de salvar del tercero el 2. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubilo, que alarmas donde estés, indica Diego Iván.
Luqueño gana el partido 2 de mayo por 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Diego, Sí, señor. si no ajusta el 2 de mayo, puede llevarse un muy mal recuerdo de la República de Luque. Reitero, esto puede ser una goleada del Sportivo Luqueño si es que no ajusta, si es que no muerde mejor la cancha. Se lo ve muy blando al 2. Saque de costado, punto derecha para la visita. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Pero Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña a donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Que viene, pegó Elías Alfonso, pero estaba en posición prohibida, Francisco. Sí, y parece ser de que si no es por Elías Alfonso o algún arranque de Junior Noguera por el otro lado, no prospera mucho en ataque el 2. Aquí armó una muy buena jugada Elías Alfonso, se tomó el tiempo dentro del área, pero cuando recibió el pase ya estaba en offside. Muy bien, la pelota al fondo, sale Alfredo Aguilar. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Lambaré, Capetá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. A ver, repasamos los suplentes del Sportivo Luqueño. Adelante, Germana. Gonzalo Falcón, Alexis Villalba, Derlis Alegre, Rubén Ríos, Lucas Barrios, Sebastián Ruiz Díaz, Marcelo Ferreira, Diego Fernández, Derlis Ortiz, Diego Vera y Lautaro Comas. Muy bien, señoras y señores, saque de costado para el Sportivo Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Después van a jugar General Caballero ante Tacuarembó. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo para de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. La pelota para Maná, juega esa pelota, dejando cortita, va para el fondo para Villalba, tira Iván, levantó la cabeza, bote derecho, juega al medio, está dejando la pelota para Mendoza, Mendoza juega para Villalba, le va a pegar, levantó la cabecita, juega bien, juega esa pelota a mitad de terreno para Jorge Mendoza, este colocó pelota al fondo, va buscando el capitán Aguilar, Alfredo juega esa pelota, es Pablo Aguilar, pelota al al fondo, va buscando esa pelota lentamente González para 2 de mayo, la pelota a mitad de terreno juega para Domínguez, Domínguez movió, soltó el pase bueno, está entregando para Elías Alfonso, hay peligro, avanza 2 de mayo, tiene Elías Alfonso, la marca de Rodrigo, juega punta zurda para Luqueño. Desde los Viños te hablamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad, contactos al 0994-603-777, signos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beirea. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Estamos cruzando minuto 28 de la primera parte. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata, empeños, tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.beirea. Ahora hay una pausita en este primer tiempo, Germán. Así es, Diego, el árbitro principal Carlos Paul Benítez dispone el minuto de hidratación, tomando en cuenta la alta temperatura a la que se está jugando el partido, tanto para el Sportivo Luqueño como para el 2 de mayo. Aprovechando esta pausita, muy buena asistencia de público por lo que estamos observando, Francisco, aquí en el Feliciano Sí, Cáceres. muy buena cantidad de público, hay que decir allí para la gente de Luque, un puñado de hinchas del 2 de mayo. Y a ver si a partir de ahora, después de este parate, se reorganiza el 2 de mayo. Al que lo vi flojito, al que lo vi blando. Entró blandito a la cancha, antes de los 10 ya perdía 2-0. Después trató de reordenarse o empezó a reordenarse, pero está en problemas el 2 de mayo. Sí, señor. Bueno, sigue la pausita, se están refrescando los hombres de Luqueño. 2 de mayo, sí, Darío. Informe conexión total con Personal Flow. Por la jornada 1 del torneo Gabullo, Gremio perdió 2-1, fue capitán Matías Villasanti Diego. Correcto, muy bien, Ariel. Acá sigue la pausita. A ver, indicaciones de Julio César Cáceres. Indicaciones de Felipe Jiménez. Repito, el Auriazul gana por el partido por 2-0. Creces Espante para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cerquita de los 30.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Blanco, Barrio Primavera, Concepción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin, distribuye la Costa SRL. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, Rubiloca, la más estés donde estés, indicativo y ¡bam! Luqueño le gana el 2 de mayo por 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota al medio, golpe de cabeza, pelota para el fondo, va buscando lentamente Franco Domena, va de zurda, levantó la cabeza, pelota para el fondo, movió la salida, a ver, tiene Benítez con esa pelota, juega punta derecha para Rodríguez, la tiene bien, levantó, tiró pelotazo largo, no pasó nada, pelota a la otra zona, viene buscando lentamente Alfredo Aguilar, atento el portero de Luqueño. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Samsung A1418 costa 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. La pelota para Cáceres, domina, Cáceres juega, está dejando para Llano, hay peligro. A ver, tiene 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. La tiene Llano, gana bien, juega, hay peligro, tiene Noguera se escapó, levantó el centro, pelota arriba, el rebote, un desvío con golpe de cabeza, sale marcando Pablo Aguilar, la pelota le queda el rebote, a ver, viene buscando Maidana, juega bien, de cosa pelota para Domínguez, tiene bien, juega la pelota al fondo para Benítez, hay peligro, a ver, la tiene Domínguez colocó, marcó en esa zona Aguilar y es tiro de esquina para la visita. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo, llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, se lo ve mejor, un poco mejor al 2 de mayo, después del parate por la hidratación, vino un poco el lavado de cabeza también por parte de Felipe Gato Jiménez. Bueno, ahora con otra actitud el 2. Señoras y señores, tiro de esquina. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Noguera. Muy bien, le va a pegar Noguera, le pegó, tiró, golpe de cabeza, la pelota larga arriba, mitad de terreno, peleó Domínguez, a ver, la tiene, juega Maná tiene, juega, está dejando para frente, se equivoca, la pelota para frente, levantó, jugó para Llano, fuerte esa pelota, es lateral para Luqueño. Mil empeños, venta reloj, coche de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme y feel. Luqueño gana el partido por 2-0. Cerámica de agua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de cerámica de agua, ventas al 600-751, cerámica de agua 100% pasión. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades, Sargento Silva 657, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota al medio, juega, viene buscando esa pelota Domínguez, dejando cortita esa pelota, levantó, jugó para González, pelota sobre punta zurda, mala marca, el hombre Deportivo Luqueño, pelota a un costadito, es lateral, se mandaba en esa pelota, en esa marca Mendoza, es lateral para la visita. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicel y Clocolo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Benítez con esa pelota juega para Elías Alfonso. Está mejorando de a poquito, 2 de mayo. La pelota al fondo juega. A ver, la tiene Domínguez tiene, va por el piso. Offside. ¿Es offside? Señoras y señores, indirecto, sí, Germán. Falta termina cobrando el árbitro Carlos Paul. Correcto, muy bien. Me corrijo entonces, es falta y es tiro libre para Luqueño. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cnsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha, afílate online. Caja Mutua. Ubica esa pelota Alfredo Aguilar. Le va a pegar el portero de Luqueño. Le pegó, tiró, pelotazo largo arriba, mitad de terreno. Electroban te esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Saca de costado para la visita. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá, cuotas fijas sin reajustes. Sensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganar, lo cambia todo. La pelota al medio. A ver, la tiene, juega. Lentamente Franco esa pelota jugando, se va a equivocar. La pelota sobre mitad de terreno, viene buscando Maná. La pelota de Maná, lo mira bien. Va por el piso, gana, se juega bien. Pone el cuerpo, gana bien. Pelota al fondo. A ver, la tiene, recupera Maná, juega pelota al fondo otra vez. Se complica Luqueño, tiene Pablo Aguilar. Pelota en costado, lateral para la visita. Banco te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Banco crece desde la raíz. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precio más bajo. Hasta 1.250 en alta y 600 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Cerquita del minuto 35. Fracción Parque de Cordillera entre Tireca, Cubé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La locadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés.
seguridades. Ingresa a panalseguro.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. ¿Qué pasó con el conejo, Germán? Había recibido una trancada, se puede decir, de parte de un volante del 2 de mayo. El conejo denunció una falta. El árbitro, sin embargo, dejó seguir el juego. Como continúa sentido el delantero del Sportivo Luqueño, el árbitro dispuso el ingreso del equipo médico. Bueno, que ahora se repuso Jorge Conejo Benítez. Se levanta, acción que se tiene que hacer o reanudar con una suelta dirigida porque la pelota lo tenía el 2 de mayo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubilo, que la raza estés donde estés, indica amigo y ¡bam! Luqueño le gana el 2 de mayo por 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota lentamente para Domínguez, juega, le va a pegar, juega esa pelota dejando cortita sobre la punta derecha, deposita para Benítez, Benítez movió, dejó para Cáceres, la pelota de Cáceres, la marca de Jorge Mendoza, pelota a un costado, y es lateral y pertenece al 2 de mayo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave, hierba mate Pajarito Cultura y Sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento Vallemí, Actizo Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembe. La pelota para Franco, Franco juega para Noguera, se equivocó Noguera, la pelota Rodrigo, a ver la tiene, levantó, tiró pelota al área arriba, el golpe de cabeza de Villalba, dejando cortita, no pudo el conejo, sale otra vez el 2 de mayo, Franco tiene, juega bien, dejó para Domínguez, la pelota Domínguez juega, está dejando para Noguera y peligro, quiere descontar 2 de mayo, la pelota de Noguera, Noguera se escapó, juega de zurda, a ver le pegó, no se desvió, en Rodi Ferreira, pelota a un costado, a ver qué dice el juez y pertenece a la visita. Informe conexión total con Personal Flow. Por el preolímpico sudamericano, Ecuador le gana 1-0 a Colombia. Saque de costado para el 2 de mayo. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. Cesó del Son Online. Se te registra con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. A ver, la pelota para el saque de mano. Franco pone esa pelota dejando cortita para Llano. La pelota de Llano. Domena, se quiere meter sobre punta zurda. Está marcando López de Luqueño. A ver, Ratine juega, pelea Rodi Ferreira, cayó el piso. No pasó nada. Tiro de portería para Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillala 1751. Llámanos al 129-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Después los compañeros Jorge Casal con Víctor Villalba van a estar para el juego. General Caballero Tacuarí, sí, Germán. Y ya desde muy temprano el técnico del 2 de mayo, Felipe Jiménez, pone a calentar a 4 suplentes. Nos estamos refiriendo a Víctor Argüello, Brian Ayala, Ulises Coronel y Ariel Gauto. Desde aproximadamente 3 a 4 minutos ya están realizando los trabajos precompetitivos estos 4 futbolistas. Excelente, Germán. La pelota al el fondo corrió Cáceres. Primero llega Aguilar, suavecita. Atento el portero de Luqueño. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortin etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Minuto 38 de la primera parte. Intensiv Bienestar y Certeza exige Paco. Más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Saque de costado para Luqueño sobre punta derecha. Rodi Ferreira puso esa pelota. Dejando cortita para Maná. Esta juega de primera. A ver, se mete el conejo. Le van a robar la pelota. Vuelve a ganar. Jorge Benítez juega al medio. A ver, Mendoza. Mendoza colocó para Alborno. Se mete Rodrigo Alborno. Va al lateral izquierdo de Luqueño. Domina. Va por el medio. Juega bien. Dejó de primera para Álvarez. Le puede pegar a Alex Álvarez. Va con esa pelota. Juega. Está dejando a Rodrigo. Le pegó. Tiró pelota para frente. Hay peligro. Busca el tercero. Frente colocó el conejo. Va a definir o no. Tiene esa pelota. Jugó para frente. Frente con la pelota. El centro por arriba. Cabezazo de Álvarez. El arquero seguro, Francisco. Llegaba Rodrigo Rojas hasta el centro del área como un atacante, como un número 9 prácticamente, metiéndose allí, mete el cabezazo, pero desacomodado directamente a las manos del portero Carlos Servín. Da la sensación de que Luqueño se ajustan en ofensiva, puede ampliar el marcador. La pelota a mitad de terreno, juega otra vez Maná con esa pelota dejó, entregó para Alex Álvarez, la pelota por media cancha, corre, viene buscando esa pelota, el Borno jugando sobre punta derecha, pelota para Rodi Ferreira, no se le fue la pelota y ganó Rodi tiene, colocó, qué buena acción, qué buena pelota para Alex Álvarez, a van los 9, se mete 9, ganó, tercero no, sigue, tercero no, se le va, picó larga esa pelota, vuelve a ganar, a ver, coloca para frente, le va a pegar frente, Conejo, tiene Jorge, levantó, jugó al medio y no llegó para pegarle esa pelota. Maná, Francisco. Se pasó Maná, le quedó atrás esa pelota. Muy buena acción de Álvarez, que sí,
por lo que se ve, va a tener una muy buena temporada en este Sportivo Luqueño. Es hasta aquí el hombre más determinante, el hombre más importante en ofensiva, el más claro para el Sportivo Luqueño. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Ruby, Loca, alarmas donde se indica Diego y vamos. Luqueño gana el partido por 2-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. ¿Sabe cómo le dicen a Álvarez? Neymar. Bueno, la pelota sobre punta zurda. Va marcando pelota suavecita a un costado. Falta. Pita el juez Cañó. Pablo Aguilar. Tiro libre para Luqueño. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Bilito 1-2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cómo están los técnicos? ¿Cómo lo estás observando, Julio César Cáceres? Germán. Muy tranquilo, muy conforme se lo ve al técnico del Sportivo Luqueño, Diego. Muy por el contrario a Felipe Jiménez, que prácticamente desde el inicio del partido no ha dejado de gritar y también por momentos está conversando con su asistente Eduardo Ledesma. Muy bien, la pelota al medio, da poquito. Va terminando la primera parte aquí en el Feliciano Cáceres. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia salen 250 millones gas. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Job Teacher. Luqueño gana el partido por 2-0. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. Shell, precio bajo, calidad superior. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Siga queda bien. Saque de costado, punto derecha para Sportivo Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma hoy sábado. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para Aguilar, le va a pegar el freno. Domina esa pelota lentamente, brazo derecho, juega esa pelota. Dejando bien cortita, pelota sobre mitad de terreno para el Conejo Benete. El Conejo pone pelota al fondo para Iván Villanueva. Este movió para Jorge Mendoza. Mendoza mueve la salida. Va dejando para Pablo Aguilar, capitán de equipo. Jugó sobre la punta sur para el Borno. Tira el Borno, pone bien esa pelota para la marca de Benítez. Pelota en costado, lateral para el equipo local. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad pasa. Después se viene General Caballero ante Tacuaré. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Rodrigo puso esa pelota, dejando bien punta derecha. Va llevándose esa pelota Maná. Maná con la pelota y peligro, se mete dentro del área Maná. Maná ganó, sigue fondo de cancha, juega al medio. ¿Será tiro de esquina? No. Hermaná, pegó Hermaná, sí señor. Tiro de portería para todo el mayor. Informe conexión total con Personal Flow. Continuando con el preolímpico, las 20 horas juega el local Venezuela con Bolivia. La pelota al fondo tiene Servín, lentamente juega esa pelota, botín izquierdo, juega esa pelota sobre punta derecha, sale por el fondo la visita. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kento. La pelota para Elías, Alfonso Correo, se manda arriba, punta derecha, juega al medio, cayó, falta. El árbitro dice que no es falta. La pelota sobre punta zurda, cae, está en el piso el hombre de 2 de mayo. Ahora sí paró el juego. A ver, es González finalmente. Ulises González, el que está en el piso, Germán. Sí, se siente en la rodilla derecha el volante del 2 de mayo, sigue tendido en el suelo. Muy bien, pelota, el árbitro para el juego, gana Luqueño por ahora por 2-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 inicial. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes Peirega. Mañana prosigue la fecha, Cerro Porteño Trinidense, 18 horas y de fondo para mañana Guaraní Libertad, 20:30. Entonces, para el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barbero Oficial. En Rumbo se queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Cerquita del minuto 45. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9 sea. Saque de costado, pertenece a la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600.
Alimentos Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. A ver, Noguera levantó pelota dentro del área, marcó Rodrigo, pelota Domínguez. Domínguez tiene, juega esa pelota sobre punta derecha para González. A ver, Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, que el arma se esté donde esté, sin indica Diego Iván. Golpe de taco, Alfonso le pegó, pelota de Elías, cerca del travesaño, llegó bien el 2 de mayo, Francisco. En esta sí, la armó muy bien, Llano descargando sobre Cáceres, Cáceres de taco habilitando casi de espaldas allí a Elías Alfonso, y Alfonso recibe una pelota solo dentro del área, se apuró, la tomó abajo, la quiso colocar, podía haber sido el descuento, irse a vestuarios con el 2-1, el 2, aquí la tomó abajo y mal Elías Alfonso, el hombre más peligroso del 2 de mayo. 2-0, gana Luqueño. Y su seguro, Chaco. Monumental. Le pegó Aguilar, pelota larga al fondo, pelota a mitad de terreno. Golpe de cabeza, la marca de Mayada juega, pelota suavecita por mitad de terreno. Tiene el Conejo, juega con el pecho. Está dejando para frente, moviendo la salida, juega sobre punta zurda. Domina el Sportivo Luqueño. Va con esa pelota lentamente. Está dejando para Alborno. Sí, te escucho, hermana. Alipio Colmán, el cuarto árbitro, ordenó 4 minutos más que se juegue este primer tiempo. Muy bien, correcto, señor. La pelota de Iván Villalba juega sobre punta derecha para Rodi Ferreira. Movió la pelota a la salida, juega Rodrigo. Y otra vez para Villalba. Tiene esa pelota dejando al medio para Jorge Mendoza. Levantó, está habilitado frente con la pelota, corrió, salió a servir. A ver, frente con la pelota, tercero, no le pegó. La marca de González y el arquero ahora por la pelota, Francisco. Aquí pelota muy buena metida por Rodrigo Rojas. Otra vez, allí era Mendoza, realmente el que termina metiendo otro pase gol para Fretes. Sale, queda mano a mano con el portero, no lo puede eludir porque la chica era bueno por parte de Servín. Se enredó y después en la definición definió flojito Fretes, casi el tercero de Luque. A ver, Julio César Cáceres, nervioso, se lo está viendo acá en sector de cabina, Germán. Sí, por la última acción, porque no resolvió más rápido Sergio Fretes, tomando en cuenta que Carlos Servín, el arquero de Mayo, había salido de su arco. La pelota para Elías Alfonso, le pegó, rebotó en Alborno, a ver. ¿Qué pasó acá, Francisco? ¿Es mano? Mano. Tiro libre fuera del área, mano. Muy bien. Tiro libre para 2 de mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revolucionando paso con los calzados Michelin, distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución congeladora, mide 220 litros, 18 gotas, 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiro libre para 2 de mayo. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de grandes premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Batería Marta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Marta, un golazo. Tiro libre para la visita. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños. Venta, arreglo de cuellas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. El 8, Domínguez, se está preparado para pegar. ¿Y quién es el otro, Germán? Noguera para darle de zurda. Excelente, Noguera de zurda, Domínguez de derecha. Puede descontar, ¿eh? A ver, autorizó el árbitro. Noguera le pegó. La pelota a la barrera otra vez para Noguera. Noguera jugó, se equivocó, no pudo. Domínguez, pelota al costado. El lateral finalmente para la visita. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Itagua, ventas al 607-151. Cerámica y Itagua, 100% pasión. Luqueño gana el partido por 2-0. Comercial La Economía San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos la mejor. San Isidro Alcohol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La chilena de Cáceres, Francisco. Buen recurso, se le fue arriba, la agarró muy arriba en esa chilena que hizo Matías Cáceres cuando Carlos Paul Benítez dice hasta aquí jugamos. Muy bien, señoras y señores, se cierra primer tiempo. Luqueño le está ganando el 2 de mayo por 2-0. Monumental. Relato Diego Iván. A ver, te escuchamos, Germán. Gracias, Diego. Estamos acá en compañía de David Fleitas, componente de la plantilla del 2 de mayo, presenciando acá el partido. David, ¿cómo estás para la audiencia de fútbol a lo grande? ¿Qué se puede decir al cabo de estos 45 minutos con el resultado adverso de 2-0? Nada, y que creo que en el segundo tiempo vamos a estar obligados a salir a buscar. Pero los primeros 2 goles fueron en concentración, después emparejamos el partido.
Pensé que por ahí pasó esa primera fase del partido, esos primeros 10 minutos, como que estaban desconcertados, desconectados aún, ¿no? Sí, sí, como se dice, entramos un poco dormidos, pero pasa, ahora hay que recuperarnos eso. Lo importante es que dentro de este primer tiempo también se lo vio con una rebeldía de mayo, ¿no? A partir del más o menos la mitad del primer tiempo. Es lo que debería extenderse en el segundo, ¿no? Sí, sí, así mismo, esa es la cara de nuestro equipo. Ahí es de 25 minutos para adelante, eso es lo que nosotros practicamos y lo que damos en la cancha. En cuanto a lo personal, David, vos que te acoplaste a este 2 de mayo recién ascendido a Primera División, ¿cómo notas el ambiente en la ciudad en cuanto a lo que es el club en sí allá? Todavía no tuve la oportunidad de ir porque estuvimos haciendo la pretemporada por acá y nos quedamos justamente para el primer partido ahora, pero ya ansioso también por llegar allá, por conocer todo. ¿Y el ambiente en la plantilla, qué tal? Una gran mayoría de la base de la intermedia. Sí, sí, muy bueno, me encontré con un grupo muy bueno y creo que vamos a demostrar y van a demostrar ellos también. Muchas gracias. De nada, de nada. Eran las palabras de David Fleitas, componente de la plantilla del 2 de mayo, observando acá en la zona preferencial del Estadio Feliciano Cáceres el partido. Diego, si me permitís, me das unos segundos más, por favor. ¿Cómo no, Germán? Todo tuyo el escenario ahí abajo en zona preferencial, Germán, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Voy a llegar hasta donde está la parcialidad del Sportivo Luqueño. Lo que pasa es que, para explicarle un poquito a la audiencia, en la parte, los que somos cronistas, los que estamos como cobertura de la parte baja, nos designan hacia el sector de visitantes, el sector visitante acá de la zona preferencial, sí, justamente por disposición de la Policía Nacional. Es lo que nos indicaban los agentes policiales al ingresar, misma disposición que de hecho se mantiene desde el año pasado. Amigo, ¿qué tal? Estamos conversando con un aficionado del Sportivo Luqueño. ¿Su nombre? Rafael Galeano. ¿Qué podés decir? ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que ha sido estos 45 minutos? Muy bueno, sobre todo los primeros minutos de Luqueño. Luqueño demasiado bien, estaba jugando el primer tiempo con 2 golazos, metió demasiado, me gustó el equipo en sí. Muy bien estaba. Excelente, muy buenos los primeros minutos por sobre todo, ¿no? 2 golazos. Alex Álvarez, uno de los refuerzos recién llegado desde el inicio. Sí, demasiado. El equipo demasiado está funcionando bien. Los jugadores llegaron perfectamente para coordinar con los jugadores. Demasiado buenos están. Este Sportivo Luqueño que pretende ya olvidarse del tema del promedio ya desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de temporada, digo. Ahora ya vamos yo por la Libertadores y por campeonato ya. En Sudamericana primero, primer semestre, después para avanzar más adelante. Eso te esperamos. Gracias. De nada. Eran las palabras de un aficionado del Sportivo Luqueño sentado acá, observando el partido esta tarde en el Estadio Feliciano Cáceres, Francisco. Bien, perfecto, mi querido Germán. Diego. Bueno, muy bien, el comentario de Francisco López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, al término de los 45 minutos aquí en el Feliciano Cáceres, en la República de Luque, está ganando el conjunto local por 2-0. En un primer tiempo donde fue ampliamente superior el conjunto local, así como lo decía el hincha. Sí, le gustó al hincha de Luqueño el desempeño del equipo, el entendimiento, la sinergia, el entendimiento, reitero, de mitad de cancha para arriba, la velocidad y la precisión que tuvo Luqueño en un momento dado del partido, sobre todo en los primeros 20 minutos, donde lució, realmente lució el Sportivo Luqueño en los primeros 20. Del otro lado, un equipo que coincido y hasta agrego con lo que decía David Fleitas, ex nacional delantero. Dicho sea de paso, me llama la atención por qué no está de titular a David Fleitas y está allí. Germán, ¿podría preguntarle fuera de aire a David Fleitas si fue disposición técnica o si está tocado todavía, está un poco duro allí con el tema de la pretemporada, o si viene con alguna molestia, porque me llama la atención su ausencia, teniendo un jugador de su calibre que no esté como titular en el conjunto del 2 de mayo. Así que tarea para vos, mi querido Germán, ahí abajo en zona preferencial. Decía, arrancó enchufadísimo Luqueño, arrancó a 100 por hora. Sí, queriendo hacer valer
y de hacer respetar su casa, diciendo y mandando un mensaje, así vamos a jugar a partir de esta temporada 2024, al menos en ese pasaje inicial que tuvimos de 20 minutos. Porque apenas 4 minutos, una pelota cuando todavía se iba acomodando 2 de mayo, cuando todavía Luqueño sí mostraba ya los dientes y salía a presionarlo arriba al Sportivo 2 de mayo. Allí, en este caso, suelta una pelota muy buena desde la media cancha Rodrigo Rojas, las líneas adelantadas del 2 de mayo, en 3/4 de cancha defendiendo, y pica al vacío Jorge Conejo Benítez. Jugada que se gesta abajo de preferencias, allí pica, se va ganando, se va internando dentro del área, sector izquierdo, sector derecho, pero metiéndose hacia el centro, hacia la izquierda. Después saca de circulación a un central, saca de circulación al arquero también, se toma el tiempo y cuando venía el cierre del segundo central, allí define. Saca un sablazo arriba al techo del arco, se tomó su tiempo. Gustó la definición de Jorge Conejo Benítez, que no se apuró nunca dentro del área, que parecía hasta incluso que se podía diluir la opción, porque ya venían cerrando la última zona del 2 de mayo, pero qué bien define. Arriba, imposible, al techo del arco para Carlos Servín, era el primero. Apenas 4 minutos de partido, se rompía el 0 aquí en la ciudad de Luque, se rompía la paridad, aparecía, sí, Jorge Conejo Benítez en el relato de Diego Iván Rubín. La pelota para el Conejo, está habilitado, le va a pegar Jorge, está habilitado, le pegó, está, va, define, tiró, gol, 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 gol. Del Sportivo Luqueño, se mete bien con determinación, buscando esa pelotita dentro del área, dejando 2 rivales en el camino. Jorge el Conejo Benítez, el festejo clásico del Conejo en la definición. Esa pelota fue a caer al techo del arco de Servín y pasa a ganar Sportivo Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana el 2 de mayo por 1-0. Monumental. Y obvio que fue el gol tranquilizador para el Sportivo Luqueño, porque se multiplicaba dentro del campo de juego a partir de ese momento, con un Rodi Ferreira que ganaba la raya, con una sobriedad de la zona defensiva de Iván Villalba y Pablo Aguilar, de un Alborno que realmente fue el que tuvo más trabajo, pero que sin mayores sobresaltos por su sector, porque allí está Elías Arquis, el ex General Caballero, el ex Ameliano primeramente también, y en el medio muy buen timing, un muy buen entendimiento por parte de Mendoza y Rojas, que se intercalan, los dos tienen muy buen manejo de pie, muy buen desplazamiento, sobre todo ahora, hoy lo vi pisando el área a Rodrigo Rojas, hoy lo vi llegando hasta mucho más dentro del área a Juan Rodrigo. Había sido su característica, o fue siempre su característica, pero en el último torneo había perdido un poco eso. Había merodeado el área, había conseguido goles incluso, es cierto, pero había perdido un poquito ese rasgo muy ofensivo que tenía. Aquí apareció siempre como opción de pase, primero para distribuir, para pedirla para distribuir, y después para cerrar la jugada. Y apenas transcurrían 8 minutos, se iba acomodando, tratando de acomodarse el 2 de mayo, todavía sintiendo el golpe, quedó groggy después de, si esto era boxeo, dirían los relatores, quedó groggy, sí, quedó golpeado, tambaleando el 2 de mayo allí, mucha ventaja porque presentaba una línea defensiva muy adelantada y eso favorecía a los volantes por fuera que tiene el Sportivo Luqueño. Hablo de Sergio Fretes, Alex Álvarez, que juega como un media punta, pero que tiene mucha velocidad, y Nicolás Maná por la derecha. Los tres con espacios para recorrer y con la pelota metida al vacío, le causaban un dolor de cabeza terrible, hay que decir, a la defensa del 2 de mayo. Corría el minuto 8, sí, quedaba groggy, decíamos, el 2 de mayo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
tratando de salir, una pelota que la termina perdiendo Elías Sarkis en un arrebato personal, fue por su sector derecho, corriendo por esa zona y la pierde en 3/4 de cancha del escenario del Feliciano Cáceres. Zona de plateas, arco norte, para que ustedes grafiquen allí en su cabeza, en lo que están escuchando, dónde la pierde el 2 de mayo. De ese sector, frente a plateas, la pelota la perdió Elías, en este caso Elías Alfonso, la recuperó muy bien Luqueño, la transitó hasta el medio campo con Jorge Mendoza. Mendoza en 2 toques, recibe perfilado, gira la cabeza y a quien lo ve solo, corriendo por el sector izquierdo, levantando los brazos por el sector izquierdo en 3/4 de cancha, pero del otro lado, del ataque, sector izquierdo también sobre plateas, aparecía Alex Álvarez. Sí, baja una pelota de 30 metros, un pase de 30 metros por arriba de Jorge Mendoza, va ganando la línea, va ganando el borde del área, recorta con la derecha para adentro, se saca 1, amaga, se saca 2 de encima y en la media luna, prácticamente cuando estaba entrando en la media luna, sector derecho de la media luna, de allí le pega. Un golazo del Sportivo Luqueño, un sablazo, un bombazo de Alex Álvarez que se mete en el palo izquierdo del desesperado Carlos Servín, que veía y que volaba porque ya no podía hacer absolutamente nada. Volaba Servín, nada que hacer para el portero, la pelota se mete en el ángulo izquierdo, arriba, imposible, un golazo de Luqueño, el segundo, apenas 8 minutos, le decía, bienvenido a la máxima categoría, 2 de mayo, el Sportivo Luqueño, el gol en el relato de Diego Iván Rubín. La pelota para Álvarez, le va a pegar, le pegó, gol, 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 gol. Sportivo Luqueño Álvarez, Alex Álvarez, esa pelota le quedó, se fue, buscó, se metió por el medio fuera del área, tremendo disparo de Alex Álvarez y el segundo para Luqueño, la pelota fue al ángulo izquierdo, inatajable para Servín, sabe cómo está la cosa, aquí en la República, Luqueño le está ganando el 2 de mayo por 2-0. Monumental. Así arrancaba el partido. De terror para el 2 de mayo, sí, un paraíso para el Sportivo Luqueño aquí, con toda su gente, con toda su hinchada, lo que era ese arranque. Después de los 20 y ya hasta me animo a ser más específico, en el minuto 25 se para el partido para la rehidratación de los futbolistas y a partir de ese momento parece ser que el 2 de mayo recobró algo de la memoria futbolística de lo que fue un equipo rápido, un equipo goleador, punzante, ofensivo en la categoría intermedia, y allí equiparó un poco más el juego, sin ser tan punzante, pero sí mucho más batallador en la media cancha, peleándola en el medio. Elías Alfonso, sin dudas, el más punzante por el lado derecho, el que más intentó. Me gusta lo de Javier Domínguez en el medio campo, que lo voy conociendo, lo voy mirando. Y me gusta también lo de el delantero Matías Cáceres, goleador del 2 de mayo, hay que decir también, uno de los goleadores del 2 de mayo, que mostró mucha movilidad, un centro que cabeceó cerrado al primer palo, pasó cerca, una habilitación de taco, tiene recursos, tiene fuerza, tiene potencia para ir observándolo con el correr de los partidos a Matías Cáceres, el delantero que presenta el 2 de mayo. Retorna al 2, retorna al Sportivo Luqueño para el segundo tiempo y con variantes el 2 de mayo, Diego, por lo que se ve, sí, mete mano en el equipo el Gato Jiménez. Sí, señor, señoras y señores, están los equipos para el segundo tiempo y estamos con la información. Informe Conexión Total con Personal Flow. El 26 y el 10. Adelante, Cremana. Sí, en el caso del 26, Ulises Coronel es el que ingresa en 2 de mayo. Se terminó el partido para Alex Franco.
Y al mismo tiempo ingresa con el 10 Víctor Argüello, se retira Esteban Maidana. Son los dos cambios que introduce Felipe Jiménez en 2 de mayo en el entretiempo, ya para iniciar el segundo tiempo. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar Carlos Paul Benítez. Y va a arrancar la etapa final de este compromiso en el Feliciano Cáceres. Vamos a ver la pelota Cáceres. Y esto arranca, empieza el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, pelota por el fondo, va saliendo lentamente, busca esa pelota suavecita para Maidana, corre, juega esa pelota, dejando cortita para Rodríguez, le va a pegar René, juega, está dejando sobre punta sur, mueve la salida, sale la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La pelota sobre punta derecha, gana Luqueño por 2-0. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Electrobank esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Saque de costado, punta derecha para la visita. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de cercanía al Hospital Nacional de Tehuel, Muni de Taco, Tapica sin reajuste, Sensa Inmobiliaria contigo desde 1994. La pelota para Benítez juega, está dejando cortita para González, puso bien, pelota suavecita sobre punta derecha para Domínguez, tira el 8 Domínguez, está bajando, juega bien, jugó esa pelota al medio para Elías Alfonso, Elías se metió, ganó, gana la pelota frente, disputa en esa acción, cae Mendoza, el árbitro dice que no es falta, la pelota para Elías, colocó y peligro, se mete, cayó, acá piden penal, se metió, ya no, dentro del área Francisco. Choca con el defensor Llano, queda sentido Iván. Villalba también, ¿es Villalba no, Germán? No. A ver quién es el hombre que está caído. El luqueño, porque el otro es Llano. Mendoza que venía para el cierre. Y aparece entonces Jesús Llano, el que está caído también. Ahora se repone. Reclamaba una falta el hombre del Deportivo 2 de Mayo. Siga, dijo Carlos Paul Benítez. Sí, señor, muy bien. La pelota por el fondo, gana Luqueño por 2-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cebella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va saliendo del fondo el equipo Pedro Juanino. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para Argüello, tira Argüello, pierde esa pelota dejando cortita por la frente, movió esa pelota para Jorge Mendoza, juega al medio, a ver, la tiene bien Rodrigo, qué pelota puso bien para Álvarez, qué pelota, a ver, Maná definió, tiró, afuera el remate, debió el arquero Francisco. Aquí acaba de salvar Servín a su arco, mano a mano entre Maná y Servín, dentro del área. Lo esperó, amagó Maná, no se comió la mague Servín, después define, mete la mano Servín en el achique, la desvió al córner, clarita para Luqueño, cerquita del tercero. ¿Quién le pega, Germán? Maná. Le pegó Maná, pelota dentro del área, la pelota para Domínguez, peleaba Rodrigo, pelota a un costado, salida pertenece a la visita. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo con Bancopp, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancopp crece desde la raíz. Después los compañeros, buenas tardes, Jorge Casal, Víctor Villalba, para General Caballero Tacuaré. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS 10, 9.340 guaraníes. Todos los días, Copetrol, vamos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, salida, rutas importantes, 90 al exceso sur. Contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota, la marca de Aguilar. Pablo, pelota suavecito costado sobre las plateas. Era saque de costado para el equipo visitante. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Vallemí, acceso sur, casi perpetuo, socorro, en Luqueño gana el partido por 2-0. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad ético. Sellos del Sol Online. Si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Cerquita de los 5. Decir bienestar y certeza exigir pago. Más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venían en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Saque de costado sobre el sector preferencial. Saque de costado, señores. Pertenece al Sportivo Luqueño. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía que
calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Mañana prosegue la fecha con Cerro Porteño Trinitense. De fondo, Guaraní ante Libertad. Este domingo 500 millones, una Corolla Cross, una Peugeot más, una Lanza y salen 250 millones gas. CNT en poder cambiarse por hoy. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. La pelota para Arguello. Domina, tiene Arguello para 2 de mayo. Dejando esa pelota suavecita sobre mitad de terreno para Llano. Llano colocó, tiró. Hay peligro, se mete Noguera, colocó. Seguro Aguilar. Atento Alfredo. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rubilo. Que alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Luqueño por 2-0. En su seguro Chaco. Monumental. Aguilar le pegó, tiró, pelota larga, pelota larga por arriba, golpe de cabeza, no pudo René, pelota suavecita, pelota al fondo era Rodríguez, va buscando esa pelota Servín, lentamente el arquero, Servín juega sobre la punta zurda, mueve la salida, sale el equipo visitante. Llegan a los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día, fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes, el precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika Vol 105, levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Reparas y ya protege tu casa con Zika, queda bien. Rodríguez con esa pelota juega René, está dejando cortita sobre punta zurda, no pudo en esa zona González, va la pelota, la marca, tiene bien Maná, pica larga esa pelota, le recupera Arguello, Arguello tiene para el fondo para el equipo Pedro Juanino, a ver, se quedó con esa pelota, juega bien cortita, está dejando para casa de pelota al fondo, va buscando lentamente esa pelota Rodríguez colocó para el 8, Domínguez, tira el 8, Domínguez con la pelota, toca la visita. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py, protege lo que más te importa, el Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota de frente con la pelota, buscando bien, se metió Álvarez. Bueno, ¿qué pasó con el pase, Francisco? Y el pase no fue bueno de Fretes. Me parece que daba para hacer el recorte para adentro, seguir con la carrera de Fretes, que cuando pica es indescifrable. Aquí se apuró. Soltó muy rápido el pase. No estaba preparado, no lo estaba esperando Álvarez. Saque de costado para Luqueño. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy, sábado, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Al borno para el saque de mano, pelota dentro del área. Golpe de cabeza, marcó Domínguez, pelota para el fondo, corrió Cáceres. La pelota de Cáceres, tiene para 2 de mayo de Pedro Juana. Domina esa pelota, jugó por el medio. Se metió René Rodríguez. La pelota de René, tiene juego bien, dejando esa pelota por el medio para Domínguez. El 8 toca la pelota, largo el pase. No llegó González, sí te escuchamos, Germán. Para cumplir con la información que requería el compañero Francisco, David Fleitas está fuera por lesión de este partido, está fuera de este partido por lesión, tiene una molestia en el posterior izquierdo. Él personalmente calcula que para la tercera fecha, es decir, para el siguiente fin de semana, ya estará a disposición de Felipe Jiménez. Perfecto, Germán, sí, porque me llamaba la atención teniéndolo en la plantilla, al menos entre los jugadores, de por qué no estaba como mínimo en la banca. La pelota, a ver. Sí, Germán. Sí, digo, en el posterior del muslo derecho es donde afirma tener una molestia David Fleitas. Correcto, muy bien. Acá al piso cae el hombre Pedro Juanino. El árbitro observa a Carlos Paul Benítez. Tiro libre para 2 de mayo. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ocibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le falta, la cometía a Coronel. Ingresó en este segundo tiempo. Tiro libre para la visita. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín etiqueta negra con Pomelo Paraguay de Sabor Único Sporting. Pasate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiro libre para la visita. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Noguera y Domínguez son los que se preparan. Excelente, muy bien. Carlos Paul Benítez va a autorizar. A ver, es Noguera. El 11 tira Noguera. Amagó, jugó Domínguez. Le va a pegar Domínguez Noguera. Qué buena acción. A ver, jugó sobre la punta zurda Coronel. La tiene, levantó, tiró. Rebotó esa pelota en Maná. Pelota costado. Lateral para la visita. Informe conexión total con personal Flow. Por la jornada 1 del torneo preolímpico, Ecuador goleó 3-0 a Colombia. La pelota sobre punta derecha. Pelota por el medio. Falta. El árbitro pita la acción. Tiro libre para el equipo visitante. Recupera la Z hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y probado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upizza. Upizza, calidad desde su origen. ¿Quién cayó en 2 de mayo, Germán? Llano, sí, Jesús Llano tras falta de Jorge Mendoza. La gente de 2 de mayo muy enojada
reclama la tarjeta amarilla sobre el volante del Sportivo Luqueño. Carlos Paul Benítez simplemente sancionó la falta. Y tiene razón, era para amarilla para Mendoza, se salvó de la amarilla. A ver, cerquita de los 10, tiro libre para 2 de mayo. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es parece a 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y le va a pegar Noguera, cerca lo tira Domínguez al 8. Carlos Paul Benítez va a autorizar. ¿Qué pasa con el árbitro? ¿Se aproxima? Algo pasa con el árbitro, Germán. Sí, pide que no se agarren, el pedido de siempre en cada tiro libre. Muy bien, la pelota Noguera levantó, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, marcó Aguilar, Pablo, pelota para Cáceres, a ver, corre Cáceres, ganó, la pelota la marca, pelea Rodrigo, nosotros marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yoko Gama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Rubilo, que en la armas es donde se indica Diego Iván. Sportivo Luqueño gana 2 de mayo por 2-0. Y su seguro, saco. Monumental. Saca de costado para la visita. Con las motos Kenton tenemos servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambaré, Capeteca, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapehuay, Pilar, Unizal. La pelota para Aguilar, lentamente cae esa pelota para Alfredo. Le va a pegar, botín derecho, levanta la cabeza Alfredo, sale por el fondo el portero, abrazo. Desde los videos te hablamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @frutos de los Andes PY. Entonces, Barber Servicio de Corte y Barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Arguello con esa pelota, jugado bien, se va a meter con esa pelota, ya no hay peligro, cuidado con esta, mejoró muchísimo, mejoró tremendamente el 2 de mayo en este segundo tiempo. A ver, Noguera tiene, levantó, tiró, golpe de cabeza, la marca, inicia zona de Villalba, el rebote pertenece a Álvarez, coloca para frente, cayó, falta, pita el juez y es tiro libre para Luqueño. En Rumbo CCA 500, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata, empeños, tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Tiro libre para el Abrazo. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscripte al 021-729-4601 y norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué pasó acá, Francisco? Llegó peligrosamente el Sportivo Luqueño. Un muy buen cruce desde el otro costado. Aparecía Rodi Ferreira suelto por la derecha, centro. Y allí la zona defensiva del 2 de mayo sacando desesperadamente esa pelota al otro costado. Ya subió Alborno para cumplir. Sector preferencial, saque de costado para Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin, distribuye la Costa Sierra. La pelota de Maná, tiene Maná, juega para Rodi Ferreira, pelota sobre punto derecha, Rodi levantó, tiró al centro, pelota al medio, a ver, la tiene, juega, va dejando esa pelota suavecita para el fondo, tira el hombre de Luqueño, gana bien Pablo Aguilar, jugó para Rodi, levantó, tiró Conejo, a ver, se mete bien Jorge, ganó, vuelve a ganar, colocó, pasa al medio y marcó González, insistió, llegó otra vez Luqueño, Francisco. Está punzante, está martillando el área del 2 de mayo otra vez. Aquí una muy buena pelota metida por Rodi Ferreira para el Conejo Benítez. Tuvo problemas con el control, de lo contrario prosperaba la acción ofensivamente. Muy bien, pelota al fondo, tiro libre. Carlos Paul Benítez pinta, lo tocan al borro, tiro libre para el Abrazo. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Samsung A1418 cota 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Mañana prosigue la fecha con Cerro Porteño Trinidense. Batería aparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Powerplay para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo batería aparta, un golazo. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y Rodi Ferreira, que tuvo otra opción aquí, jugando como un volante prácticamente ya. Ahora Rodi se suelta constantemente, encuentra espacios allí.
La pelota va por el medio. Va saliendo del fondo 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. La pelota viene. Esa zona para Benítez. Tiene al 24 Benítez. Benítez colocó. Pelota sobre punto sur para Elías Alfonso. Offside. Arriba el banderín. Indirecto para Luqueño. Mil empeños, venta, arreglo, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme, fil. Mañana partido de fondo. 20-30. Guaraní frente a Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco, Julio Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Acá el árbitro pita falta. Es a favor de 2 de mayo, Germán. Así fue, por falta de Maná, brazo contra espalda del defensor de 2 de mayo, es lo que jugó el árbitro Carlos Paul Benítez. Muy bien, correcto, señor. Pelota al fondo, sale Servín para la visita. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro, con acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Luqueño gana por 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Sostenés que fue penal para vos el de Olimpia, Francisco? Y recién acaba de cobrar brazo contra espalda. Falta fuera del área. Lo que se cobra fuera del área se tiene que cobrar adentro. Penal. La pelota al medio. A ver, retira Luqueño. Juega esa pelota suavecita. Tiene Rodrigo. Levantó, tiró pelota en la zona punta derecha para el Conejo. Corre. Viene buscando a Jorge. Marca. En esa zona Benítez. Golpe de cabeza. Pelota encostado. Lateral para Luqueño. Dos momentos fueron para disfrutar Lactolanda. Les aseguro más tecas que esos. Lactolanda, la salud de cada día. Fílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmsb.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Germán. Tercer cambio en 2 de mayo, ingresa con el 17 Brian Ayala, se retiró el 11 Junior Noguera. Sí, señor. Ayala está en el campo de juego. Se fue Noguera. También modifica el equipo de Luqueño. 2-0 gana el equipo local. Electroban te esperan sus 31 sucursales con los mejores precios. Contado y crédito. Watt 021-519-13.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Quién es el 37 y el 22 de Luqueño respectivamente, Germán? Lautaro Comas y Marcelo Ferreira son los llamados ahora por Julio César Cáceres. Muy bien, correcto, la pelota para Elías Alfonso. Toca la pelota a la visita. Urbanización Altura de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes, censo inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.l. Aposta, a ganar lo cambia todo. Avanza el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Colocó Coronel, pelota dentro del área. No pasa nada, marca. Iván Villalba, pelota larga, media cancha. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y tu peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gana sobre punta derecha Álvarez, pelota suavecito a un costado. Se le fue el balón ahora. Corresponde saque de costado para el 2 de mayo de Pedro Juan. Y estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Adelante, Germán. Entra con el número 37 el argentino Lautaro Comas. Se va el 10, otro argentino, Nicolás Maná. A la misma vez entra con el número 22 Marcelo Ferreira. Se retira uno de los goleadores, en realidad, sí, se retira uno de los goleadores, Alex Álvarez, del Sportivo Luqueño. Son los dos primeros cambios que introduce Julio César Cáceres. Bueno, Álvarez, hasta aquí, no sé si coincidí, Diego, la figura del partido era. ¿Sí? Germán se va a ir aplaudido, pero realmente por toda la parcialidad del Sportivo Luqueño, Alex Álvarez. Muy reconocido el número 9 del Sportivo Luqueño, no solamente por el gol, sino por el sacrificio, por la pelea que demostró en cada disputa de pelota, Francisco. Muy bien, correcto, Germán. La pelota al medio, sale el equipo visitante. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Fortín. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Después, General Caballero Tacuara. Bangkok te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Bangkok crece desde la raíz. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes
en diésel Copetrol. Vamos. Este martes arranca la fecha 2. Dos partidos nacionales. General Caballero, 18 horas. Y de fondo para el martes, Tacuarí ante Olimpia en el Carración. El partido va a arrancar 20:30. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Saque de costado para la visita. Cerquita del minuto 20. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cimientos, Valini, acceso sur, casi perfecto, socorro, Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de ticos. Luqueño gana el partido por 2-0. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Te sirve bienestar y certeza Chiquilpa, con más de 40 años llevando energía al país. Le pegó como vino. Coronel, pelota al área al fondo. Tiro de portería para Luqueño. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venías en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se elige ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. ¿Quiénes quedan como suplentes en Sportivo Luqueño, Germán? Gonzalo Falcón, el arquero auxiliar, Alexis Villalba, Derlis Alegre, Rubén Ríos, Lucas Barrios, Sebastián Ruiz Díaz, Diego Fernández, Derlis Ortiz y Diego Vera. Y en el 2 de mayo de Pedro Juan tenés... Por supuesto que sí, Diego. Ángel Martínez es el arquero de emergencia, Miguel Barreto, Roberto Ramírez, Arnaldo Zárate, Bruno Duarte, Pablo Candia, Pedro Sosa, Ariel Gauto y Juan Feliu. Muy bien, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubilo, que la raza estés donde estés sin Villa Negro Iván. Gana Sportivo Luqueño 2 de mayo de Pedro Juan por 2-0. En su seguro Chaco. Monumental. Acá será tiro de esquina para el 2 de mayo. ¿Quién está en el piso? Luqueño, Germán. Ferreira ya se va recuperando. Bueno, correcto, muy bien. Es frente, finalmente, frente Germán, que está en el piso. Ahora se va recuperando. Tiro de esquina. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Brian Ayala. Correcto, muy bien, excelente. Ayala le va a pegar esa pelota. Le pegó Brian. Pelota en el aire. El cabezazo muy forzado. La pelota en costado es lateral y pertenece a Luqueño. Informe conexión total con Personal Flow. Por Copa Sudamericana, el miércoles 6 de marzo juega en Guaraní con el Sportivo Luqueño a las 21:30 con el Defensor del Chaco. La pelota sobre punta zurda. Saque de costado para el equipo del Sportivo Luqueño. Frente al Alto Industria Depósito Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicante al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea este domingo 500 millones. Una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha y salen 250 millones cash. CNT el poder de cambiarse por amor. Carlos Paul Benítez le echa un pasapelota, Germán. ¿Observaste? Sí, así es. Lo echó por retardar o ralentizar la entrega de la pelota para la reposición del lateral, en este último lateral, para que reponga el juego Rodrigo Alborno. Es por ello que lo mandó a echar el árbitro Carlos Paul Benítez a ese alcanza pelota. Muy bien, correcto. Ahora 4 saques de costado. Alborno para el saque de mano. Sector preferencial corresponde a Luqueño. Alborno puso rápidamente esa pelota. Está dejando para Ferreira. La pelota para él. Colocó, levantó el centro. La pelota la marca. Va por el fondo René Rodríguez. No pudo Cáceres. Pelota bien de Villalba. Juega para Rodrigo. La pelota Rodrigo. Qué buena acción. Qué pelota. Le pone bien esa pelota para Rodi. Rodi colocó pelota para Ferreira. Ferreira gana. Levanta el centro. Conejo. No pudo pegarlo de chilena. Levanta el arco de frente. El arquero y desvía al defensor del 2 de mayo. Es offside, Francisco. Offside. Ya finalmente cuando intervenía el Conejo Benítez en esa acción. Sí, y allí intentando una chilena el Conejo. Reitero, ajusta un poquito más el Sportivo Luqueño y marca el tercero y liquida la cosa. La pelota por mitad de terreno, sale Coronel, juega esa pelota para el equipo visitante, está dejando sobre mitad de terreno, va buscando esa pelota Cáceres, a ver, pide, Elías Alfonso colocó, Ayala, le pegó, tiró, bueno, y el disparo, Francisco. Le pegó mal, arriba, afuera, cuando la jugada pedía pegarle cruzado abajo a quemarropa, la tomó muy abajo a esa pelota, terminó allá. En la cuarta fila donde están los Chancholligans, allí terminó esa pelota. La pelota larga de Aguilar, el arquero de Luqueño. Pelota sonero para Ferreira, tiene Ferreira, domina Ferreira, va por el piso, sale Rodríguez. La pelota la marca, recupera 2 de mayo. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. El centro de Brian Ayala, seguro. Alfredo Aguilar, suavecita, mansita para el portero de Luqueño. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor
y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Siga Queda Bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ferreira con esa pelota para Lautaro Comas, colocó Conejo, Lautaro Comas, tiró la pelota, Servín, desvió, tiro de esquina, Francisco. Qué buena acción. Bienvenido al partido, Lautaro Comas aquí tirando una muy buena pared, una corrida muy buena, primera de Ferreira, después la pared entre Comas y el Conejo, la devolución salvó Servín cerca del tercero luqueño. Señoras y señores, tiro de esquina corresponde al Deportivo Luqueño. Aprovecha los mega descuentos en Puntos Parma hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados en Puntos Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Que le va a pegar esa pelota Lautaro Comas, tiro de esquina, se aproxima Rodrigo, tiro de esquina, señores, se aproxima Rodrigo. Está con esa pelota, puede pegar al centro. Le pegó, tiró, pelota dentro del área. A ver, Aguilar, colocó Pablo, pelota al área en la otra zona. Marcó René Rodríguez, dejó correr esa pelota y será tiro de portería para la visita. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opisa. Opisa, calidad desde su origen. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Rubiloca. Alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Deportivo Luqueño le gana 2 de mayo por 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega. Está dejando suavecita esa pelota. Domina Coronel jugando por el medio para Arguello. Arguello con esa pelota juega para Domínguez. La pelota de Domínguez. Domínguez tiene, jugó. Esa pelota suavecita para González. Obvio de primera para Cáceres. A ver, la tiene, presiona Arguello. No pasa nada. El rebote corto para Domínguez tiene. Le puede pegar a esa pelota. Magón corrió. Sigue con esa pelota. Juega punta derecha. Pide Senías. La pelota para Nías Alfonso. Alfonso colocó, tiró, soltó, marcó Aguilar. Saque de costado, pertenece a la visita. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Perro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay una pausita ahora en el partido, Germán. De nuevo, minuto de hidratación, esta vez el correspondiente al segundo tiempo, minuto que es aprovechado por ambos cuerpos técnicos para dar las últimas indicaciones del partido en lo que resta de este partido, Diego. Muy bien, después están los compañeros Jorge Casal para Víctor Villalba para el juego general. Caballero Taconé. Con las motos Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Mañana prosigue la fecha con Cerro Porteño Trinidense. Ese partido va a arrancar a las 6 de la tarde. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. El partido de fondo para mañana. Guaraní Libertad 2030. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana por el Sudamericano Sub-23 Preolímpico en Venezuela. Debuta la albirroja de Carlos Jara Zaguer. 8 de la noche frente a la Argentina. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El martes arranca una fecha más. Nacional General Caballero, 18 horas y de fondo en Encarnación. 2030 Tacuarí en Olimpia. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeñas, la primera casa empeñas del país con certificación internacional ISO 9001. La mayor casa empeñas del país. Ingresa a laplata.com.py. Se retoma el fútbol, señoras y señores. Saca de costado para la visita. Tienes ese espacio para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A. Pollos Aparecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscrita al 021-729-4601 y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. A ver acá, se metía Cáceres, pelota, la marca de Jorge Mendoza. Será tiro de esquina para 2 de mayo. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Distribuye la Costa SR. La pelota, el centro largo, va buscando frente, golpe de cabeza. La cabecita de frente, juega esa pelota para el fondo. Busca bien la salida González. Está dejando para Arguello. Ganó, no pudo Lautaro Comas. Pelota sobre la punta derecha, corre Ferreira. La pelota para él. Tiene Ferreira, pide el Conejo.
Sol, le quedó esa pelota, Jorge. Se equivoca ahora. Pelota sobre la punta derecha, estaban offside. Indirecto para la visita. En Bristol aprovecha las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Congeladora mide 220 litros, 218 gotas de 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Hay que decir que aquí se equivocó el Conejo Benítez, porque si dejaba pasar esa pelota del otro lado, venía su compañero, venía ingresando allí con panorama, se diluyó la opción para Luqueño. La pelota, mitad de terreno, juega, va buscando esa pelota Arguello. Arguello dejó para Coronel, otra vez para Arguello, toca la pelota, la visita. Batería Barta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPaint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Elías Alfonso corrió, levanta centro, pelota larga, ¿para dónde? Para nadie, cerquita del minuto 30. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film y Pil. Va a modificar 2 de mayo, Germán. Sí, los llamados son Arnaldo Zárate y Pablo Candia. Serán las últimas modificaciones de Felipe Jiménez. Los números, por favor. Arnaldo Zárate tiene la 9 y Pablo Candia el número 18. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa Rubiloca, las más estés donde estés, indica Diego y ¡bam! Luqueño le gana 2 de mayo por 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre punto sur, tiene, juega esa pelota Reina Ayala, le puede pegar a Ayala, domina, se va a escapar, recomete el falta, no, ahora se pitó, Carlos Paul Benítez, tiro libre para la visita. Cerámica Itagua, tu casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Comercial La Economía San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre defensores de Chaco, Julio Miranda Coto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, Germán. Estamos esperando, ahora sí, se exhibe el cartel luminoso, entra con el número 18 Pablo Candia, se retira el 14 Ulises González, la penúltima modificación de Felipe Jiménez y la última es la de Arnaldo Zárate, el que ingresa con el número 9, se retira el capitán, el 8 Javier Domínguez, últimos cambios de Jiménez en 2 de mayo. Correcto, muy bien, le va a pegar Brian Ayala, tiro libre para 2 de mayo de Pedro Juan. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Clocolo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, finalmente le pegó esa pelota de Derris Benítez, pelota larga, arriba, donde está la tribuna, la barra, Uriazul, tiro de portería para Luqueño. Son momentos buenos para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, quesos, Lactolanda, la salud de cada día. La caja Matual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte, más información al 218-4000, Caja Mutual. Ubica esa pelota Alfredo Aguilar, le va a pegar esa pelota lentamente, después se viene General Caballero Tacuaré. Informe conexión total con personal Flow. Por la fecha del adelanto, el miércoles juegan Libertad con Sportivo Luqueño a las 20:30. Muy bien, la pelota para el Conejo, va a perder esa pelota Conejo Benítez, tiene René Rodríguez, juega esa pelota al ritmo para Arguello con ese balón para 2 de mayo, jugó sobre punta derecha para Elías, la pelota de Alfonso, Elías Alfonso tiene, juega, hay peligro, le va a pegar Arguello levantó, tiró, pelota arriba, el desvío del defensor de Luqueño, pelota para Ferreira. El restaurante Esperanza es 31 sucursales con los mejores precios. Está habilitado el Conejo, tercero, Jorge, cayó. ¿Y acá? Siga, pero ¿qué pasó? ¿Lo tocó no el arquero, Ahora Francisco? estaba offside, finalmente estaba offside el Conejo Benítez, dejó finalizar la acción, la corrida de 20 metros de Jorge Conejo Benítez. Le quiso pasar por un lado e ir por el otro Conejo frente al arquero, pero ya no valía, estaba en offside. Muy bien, estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, Germán. Entra con el número 19 Lucas Barrios, se retira Jorge Conejo Benítez, el otro goleador que tiene este partido. Al mismo tiempo entra con el 16 Rubén Ríos, se retira muy aplaudido, tanto como Jorge Conejo Benítez, Rodrigo Rojas, también es otro que se retira. Son los 2 últimos cambios que introduce Julio César Cáceres en el Sportivo Luqueño.
Muy bien, minuto 32 de la etapa final. Electrobank Esperanza 81 sucursales con los mejores precios, contado de crédito, WhatsApp 021 519 3000. Electrobank mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, activando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, y Ríos es otro debutante luqueño, Germán. Así es, el cuarto que debuta con la camiseta del Sportivo Luqueño. Se suma a los que ingresaron como titulares Nicolás Maná, Alex Álvarez y Jorge Benítez. Muy bien, la pelota por medio, la va buscando Lucas Barrios, pelota para Lucas, se quiere meter, no pudo Lucas Barrios, pelota Elías Alfonso, está dejando la pelota por media cancha, a ver, domina, le puede pegar Candia, la pelota para Elías, va por el piso, falta ahora sí, el árbitro observa, tiro libre para la visita. Urbanización Altura Cita, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Taco, fija sin reajustes, Sensa Inmobiliaria contigo desde 1994, ingresa a www.postad.idea, apostar a ganarlo, cambia todo. Tiro libre para 2 de mayo. Con Bancopa hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancopa crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95 6.150, Supremo 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS10 9.340 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Cerquita del minuto 35, le va a pegar Brian Ayala, es un tiro libre. Vamos a ver la acción, cómo efectúa la acción. El volante de 2 de mayo, le pegó, tiró pelota en el aire, golpe de cabeza, rechazo, pelota para Lucas. Cerquita del minuto 35. En la ciudad de Milita contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, 9 Tele, Acceso Sur, contactar 021 443 600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota de Ferreira, pide Lucas, Ferreira, cayó. Penal, Francisco. Hay carga del defensor sobre Ferreira, muy parecida a la acción de Derry González ayer, solo que en esta la carga existe. Cuando iba a definir Ferreira, el pase fue de Lucas Barrios, la recuperación fue de Lucas Barrios, que en primera instancia no puede y después en segunda recupera. Se la da a Comas y Comas mete el pase final para la corrida de Ferreira. Estaba habilitado Ferreira, obvio que se va a revisar todo, pero para mí, aquí mirándolo desde cabina, estaba habilitado en este caso Ferreira, Marcelo Ferreira. Ahora toma Lucas Barrios el penal. Aprovechemos y marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 36 minutos. Segunda etapa Rubilo, que el arma se esté donde estés. Indica Diego Iván. Luqueño gana 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Suele patear Lucas Barrios cruzado, abajo a la derecha. Penal para Sportivo Luqueño. Lucas Barrios está preparado, le va a pegar Lucas Barrios. El árbitro va a autorizar Carlos Polvanete. Llegará el tercero de la Azul. Llega el tercero, no. A ver, ¿hay chequeo, Francisco, o no? Ahora sí. Muy bien. Autoriza el árbitro. Llega el tercero de Sportivo Luqueño. Va a definir Lucas. A ver, Lucas Barrios. Le pegó, tiró. Tapó el arquero, Francisco. Bueno, a la derecha, cruzado, se lo dije. Allí patea Lucas Barrios, lo tenía estudiado también Carlos Servín. Vuela a la derecha, abajo va a media altura, más que abajo esa pelota. La sacó Servín, 2-0, sigue el partido. Tiro de esquina corresponde a Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acá no pasó nada, será tiro de portería para 2 de mayo, sí señor. En la infracción, en la sanción del penal fue amonestado Jesús Llano en 2 de mayo. Excelente, muy bien, pelota, va por el medio, sale el equipo visitante. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, obtiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. A ver, Llano, ¿es el único del partido, Germán? El único amonestado del partido, Diego, hasta ahora. Si miramos los dos equipos, es el único del partido en cuanto a amonestación se refiere. Bien, correcto. Va a ingresar Diego Fernández en Sportivo Luqueño. Combate el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo nos tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Valemía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembe. Acá hay tarjeta amarilla, Germán. Sí, para Lucas Barrios. Muy bien, amonestado Lucas Barrios. Hay cambio en Sportivo Luqueño. Diego Fernández el que se prepara.
Así es el último, este sí, Diego, este sí, es el último llamado por Julio César Cáceres para ingresar en este partido. Diego Fernández con el número 26. Muy bien, Luqueño gana el partido por 2-0. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de ético. Luqueño gana el partido por 2-0. Decir bienestar y certeza exige Impago, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Financia tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. La pelota para Cáceres, domina, se va a meter Cáceres para el 2 de mayo, jugó para Zárate, era Cáceres, ahora sí para Zárate, levantó, tiró, pelota dentro del área, Zárate de cabeza baja, la marca del jugador de Luqueño, iba la marca, Pablo Aguilar, tiro de esquina. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial, de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria. Un saludo para Rodolfo, compañero de NPI que está en la sintonía, hincha fanático de Deportivo Luqueño. Tiro de esquina, ¿quién le pega esa pelota, Germán? De nuevo Brian Ayala. Muy bien, le va a pegar a Ayala. Es un tiro de esquina. Señoras y señores, repito, está ganando Luqueño el partido por 2-0. ¿Puede descontar o no? Ya se vino el cambio de Luqueño. Ahora sí, estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, señor. Entró con el 26 Diego Fernández, se terminó el partido para el 11. Sergio Fretes, último cambio de Luqueño. Muy bien, la pelota suavecita para Alfredo Aguilar. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lance, sale 250 millones gas en el tiempo de cambiarse por Emoy. Jordi carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Jordi. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yoko Kama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Ruby Loca, la más estés donde estés, indica Diego Iván. Luqueño gana el partido por 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Después los compañeros Casal, Jorge Casal con Víctor Villalba para el juego. General Caballero frente a Tacuaré. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el portero de elevación Zika Vol 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota, propietario del terreno, pelota en zona media. Vamos a ver, pelota para el fondo, tiene Rodi Ferreira. Revienta esa pelota, Rodi, pelota por elevación. Va buscando a Ferreira, no pudo en esa acción. Va marcando Arguello, toca la pelota para la visita. Informe conexión total con personal Flow. Por la segunda fecha, 2 de mayo, juega contra Trinidense el jueves a las 18 horas. Muy bien, acá tiro libre, corresponde al 2 de mayo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Acá Carlos Polverite pite la acción, pitó la falta, el tiro libre para Luqueño. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te proponga. Recuperar la Z Hombre calidad papasa. Mañana prosigue la fecha con Cerro Trinidense. Ese partido va a arrancar a las 6 de la tarde. Ya te ha comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad de su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Y de fondo para mañana, Guaraní Libertad 2030. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. La pelota para Diego Fernández. Tiene Fernández, está con esa pelota, Diego. Se mete bien sobre la punta zurda, levanta de zurda, juega suavecita. Y está dejando esa pelota por el medio para Rubén Darío Ríos. La pelota de Ríos. Ríos colocó para Rodi. Será tercero, no Rodi. Levantó, pelota al área al fondo. El rechazo defensivo. La pelota punta derecha, sale el 2 de mayo. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambaré, Capiateta, Juan Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, desde los Viñedos de Álamos en Mendoza, acá Copa un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peiriga. Minuto 42. Entonces, Barber, el servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo Social, queriendo renovando tu precio seguro vehicular. Te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo Social de Seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota a mitad del terreno, zona media. A ver, la tiene 2 de mayo. Juega esa... Bueno, se equivoca. Acá Benítez, pelota en costado lateral para Luqueño. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Peños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte
bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Saque de costado para Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Luqueño gana por 2-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Distribuye la costa SRL. En Bristol aprovecha las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Samsung A1418 cuesta 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Zárate con la pelota, colocó, tiró, pelota de Candia, pelota le arriba, golpe de cabeza defensivo, pelota sobre punto derecho, tira Arguello. Arguello otra vez para 2 de baño. Domena, levanta la cabeza, botín derecho, tiene ese balón. Jugó para Ayala, Ayala movió, entregó, juega y peligro, tiene Candia, domina y peligro, juega, levantó, tiró, golpe de cabeza, marca el borro, pelota suavecita, presiona, insiste, pero gana Lautaro Comas y sale para Luqueño. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Sparta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Sparta, un golazo. La pelota de Lucas Barrios, Lucas con la pelota le pegó. Bueno, ¿qué pasó, Francisco? Se quedó con set de revancha. Lucas Barrios, después del penal fallado, aquí quiso resolver. Tenía 2 compañeros para la descarga. Quiso y pecó de individualista en esta. Aquí el ego un poco del goleador, ¿no? Quiso resolver él, le salió mal al primer palo, muy abierto. Cerquita del minuto 45. Llegó el con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mini Empeños, venta arreglo, códigos de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubino. Que el armas estés donde estés. Indica Diego Iván. Esportivo Luqueño le gana 2 de baño por 2-0. Y su seguros Chaco. Monumental. 4 minutos, Germán. Al igual que en el primer tiempo, digo, 4 minutos más. Muy bien, pelota al fondo, sale el equipo visitante. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y fiel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota por el fondo tiene Aguilar, va a soltar esa pelota Aguilar, lentamente levanta la cabeza Alfredo, a ver qué hace con esa pelota, ahora sí, agarra y le va a pegar esa pelota, la arriba, ahorita ve Torreno. En Comercial Economía San Lorenzo tenés de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades, Sargento Silva 657 entre defensores del Chaco, Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Se equivocó Lautaro Comas, pelota el otro arquero. Tiene Servín, brazo derecho, juega esa pelota suavecita, va sobre punto zurda. Domina, se va a escapar o no Brian Ayala. La pelota de Brian, juega esa pelota atacando cortita, pide Arguello. La pelota va para el 10, la pelota del 10. Tiene Arguello, Arguello con esa pelota juega, dejó por remedio, juega para Coronel. Este pone sobre punta derecha, movió la salida. Insiste, dejando bien suavecita. A ver, la tiene Candia. Candia colocó, tiró, levantó para Elías Alfonso. La marca de Aguilar de Pablo y es lateral para el 2 de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 2 momentos buenos para disfrutar. Lacto Holanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lacto Holanda, la salud de cada día. Saque de costado para la visita. Afílate un night desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web msp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afílate un night que acá Mutual. Electrobank esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Otro saque de costado para el 2 de mayo. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Natural de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itaco, fijas en reajustes, en Inmobiliaria contigo desde 1994. Minuto 47 de la etapa final. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Banco ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Banco crece desde la raíz. Después los compañeros van a estar para General Caballero ante Tacuaré. Llega tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en nafta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Fracción Parque de Cordillera entre Tereca, Cubé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar asterisco 5683. La locadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. El primero de Luqueño lo hizo el Conejo Benítez. El segundo lo hizo Alex Álvarez. Luqueño gana por 2-0. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba pajarito premium y suave. Hierba mate pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tu
Hermanos Construcciones Metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Maldini, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembe. Ya termina el partido aquí en el Feliciano Cáceres. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de éticos. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Acá, al piso Ferreira, será tiro libre y corresponde al luqueño. Informe conexión total con personal Flow. Árbitro principal de General Caballero con Tacuarú, el señor José Méndez. En el bar, Juan Gabriel Benítez. Señoras y señores, de a poquito termina el partido acá en la ciudad de Luque. Decir bienestar es certeza que Paco, más de 40 años te mando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes en Casa Grutter, siempre salí ganando. La pelota de Fernández le pegó, se desvió esa pelota. A ver qué dice Carlos Paul, tiro de esquina. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Tiro de esquina para Luqueño. Este domingo 500 millones, una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha salen 250 millones cash. En el tiempo de cambiarse por Emoy. Short TV, carro 100% taquilla con la garantía de la cooperativa Short. Muy bien, termina el partido. Luqueño le ganó 2 de mayo por 2-0. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Germán, en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Occidental 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán, por tu lado, allá abajo, la gente de Luqueño muy contenta. Sí, pero primero me dejas acá estar junto con la gente del 2 de mayo. Estamos acá en compañía de Edgar Montanía, componente de la plantilla del 2 de mayo que observó acá el partido desde la zona preferencial. Edgar, para la audiencia de fútbol a lo grande, ¿qué se puede decir acerca de esta derrota en el debut, en el retorno a la primera división? Y la verdad yo creo que fue algo difícil. Se corrió mucho, pero las cosas no pudieron salir, pudo ser la ansiedad también. A la ansiedad, quizás eso que afectó principalmente en los primeros minutos, ¿no? En los primeros minutos de partido. Sí, puede ser también un poco la ansiedad de volver a primera después de varios años así. A los que se acoplaron los refuerzos, a los que jugaron algunos de ellos, ¿cómo los viste? Los vi bastante bien, estaban metidos en algún momento en el partido. Y después el cansancio, también el calor, que creo yo que afectó un poco. ¿Qué consideras que se debe mejorar con mira a la segunda fecha? Tomando en cuenta que con mira a la segunda fecha. Sí, la verdad, y creo que calmar más las ganas de jugar, la ansiedad, y creo que eso. En general, el funcionamiento del equipo te gustó. A mí me gustó bastante, creo que sí pusieron garra, corrieron mucho. La parte mental es simplemente lo que hay que mejorar. Sí, creo que eso nomás. Muchas gracias. Eran las palabras de Edgar Montanía, componente de la plantilla del 2 de mayo que observó el partido aquí desde la zona preferencial, así, al igual que David Leitas en el primer tiempo, en el entretiempo en realidad, cuando lo habíamos entrevistado. Ahora nos trasladamos hacia la zona preferencial, también la zona preferencial, pero la designada para el Sportivo Luqueño. Vamos a conversar con los hinchas que están muy contentos. Se imaginará, Francisco, muy efusivo con lo que significa una nueva victoria de local. Una racha no tan consecutiva, pero sí que se arrastra de manera positiva ya desde la temporada pasada, en ese último sprint final que había tenido el Sportivo Luqueño para salvarse definitivamente del descenso. Amigo, para la audiencia de fútbol a lo grande, cuánta alegría, ¿no? Debutar en el torneo de apertura 2024 ya con una victoria y encima de local. Sí, la verdad que impresionante cómo la gente le apoya al Luto, ¿verdad? Estamos muy felices, nosotros gracias a Dios le vestimos a ellos y estamos muy felices. Una victoria y con Débora. ¿Qué te pareció el funcionamiento del equipo de Julio César Cáceres? La verdad que sí, el primer partido se movieron bien, tocaron bien la pelota, están bien y Luque va a pelear, vamos a pelear el título. De entrada ya hay que olvidarse del tema del promedio, el descenso, zona roja y demás. Apuntar de mitad de tabla para arriba el objetivo. Claro que sí, Luque merece estar en primero. Y yo sé que Luque va a pelear y va a llegar con este equipo.
Muchas gracias. Dan las palabras de un hincha de Deportivo Luqueño que se retira aquí por la zona preferencial, Francisco. Sí, muy optimistas allí los de, en este caso, hay que decir, los del Sportivo Luqueño. Vamos a escuchar, en parte está hablando Carlos Servín, también allí para la televisión, gentileza de Tigo Sport, tomamos un poco la señal. A ver qué dice Carlos Servín. Bueno, en un ratito entonces, cuando usted me avisa Ariel, si es que tomamos la señal también de lo que está diciendo para la televisión, para la transmisión oficial, Carlito Servín. Allí entonces, bueno, en un rato. Está hablando Carlos Servín, el portero, pues, destacado, sí, tuvo una tapada mano a mano en el arranque de este segundo tiempo. Allí le sacó el gol a Jorge el Conejo Benítez, nada más y nada menos. La gente del Sportivo Luqueño que se va retirando. Germán, vos te vas a esa zona de conferencia de prensa para ir teniendo las palabras y las expresiones también de, primero, Felipe Gato Jiménez y también después, en este caso, de Julio César Cáceres, técnico ganador, ¿no? Ahora mismo nos estamos dirigiendo ya a la sala de prensa aquí del Estadio Feliciano Cáceres, Francisco, precisamente para escuchar a los dos entrenadores y justamente en el orden que recién mencionaste. Perfecto, perfecto. Así que apenas estén allí los protagonistas nos pegás el tiempo porque tenemos tiempo también todavía nosotros. 20:30 arranca el otro partido en Caarendú, en Juan León Mallorquín. Va a estar jugando General Caballero frente a Tacuare, que de hecho, sea de paso, ya tienen alineaciones confirmadas. Ambos equipos también, desde hace un rato. Aquí ha ganado el Sportivo Luqueño de muy buena forma, mostrando sobre todo en el primer tiempo una muy buena imagen. Claro, en el segundo, la circunstancia del partido lo llevó a descansar sin la pelota, a hacer una marca zonal, a meterse atrás y a esperar un poco y a jugar de contra, claro, mucho más cómodo. Incluso en un escenario sin goles, el de esperar para el Sportivo Luqueño me parece que es el escenario natural, el de esperar al rival y salir rápido. ¿Por qué? Porque tiene gente rápida para hacerlo por los costados. Porque hoy apareció intratable Alex Álvarez, que para mí fue una de las grandes figuras de este partido. Qué buena incorporación para Luqueño, si es que todos los partidos reprisa lo que hizo en esta tarde-noche aquí hoy, aquí en la ciudad de Luque, el número 9, Alex Álvarez, media punta él. Lleva la 9, pero juega de media punta, no es 9, típico. Para aquel que no lo tiene, el ex trinidense, un partidazo se mandó. También Jorge el Conejo Benítez, hoy en la solidaridad, marcó el primer gol, entró enchufado Luqueño, decíamos. Ese Luqueño que su público lo vino a ver, así lo quiere ver su público a Luqueño, como arrancó en esos primeros 25 minutos. Una tromba. Realmente fue un huracán Luqueño en esos primeros 25 minutos, luciéndose, floreándose, y apenas 8 minutos iban y ya ganaba 2-0. Y los dos fueron golazos, uno mejor que otro, literal, porque el segundo fue más lindo que el primero, porque el segundo tuvo la espectacularidad de una pelota al ángulo de fuera del área. Y el primero tuvo la guapeada, parecía que se ensuciaba un poco allí, pero la entereza correspondiente y la tranquilidad, diría, necesaria de Jorge Conejo Benítez para definir ante la salida de Carlos Servín arriba fuerte, después de sacarse a dos defensores de encima. Porque si ya sacarse a uno es complicado. Después con la potencia terminó ganando y terminó ganando por velocidad, por potencia al segundo defensor central. Y allí ante la salida de cuando ya venía para achicar, Carlos Servín le pone arriba, imposible. Ese gol allí, el primero, apenas 4 minutos. Y después la gran jugada de Luqueño con la recuperación de Mendoza en la media cancha, el balonazo largo. ¿Qué balonazo? Un pase gol le metió Jorge Mendoza de 40 metros a Ney Álvarez. Ney que encara para adentro, se fue recortando para adentro, después la pone en un ángulo. Golazo, golazo. Y había gente que giraba y decía, cerremos todo, ya está,
Ya valió la pena el ticket. Apenas 10 minutos y Luqueño marcó 2 golazos en el arranque. Y vaya que se salvó 2 de mayo. Tranquilamente, en el análisis uno puede decir, le salió barato el 2-0. Porque después tuvo grandes intervenciones de Carlos Servín para evitar lo que era el tercero, el cuarto, el quinto. Tranquilamente hoy podía haber sido un partido de 5-0. Hoy podía haber sido un 5-0, tranquilo para Luqueño. Así fue el partido. En el segundo tiempo equiparó en lo futbolístico, en la pelea, en la disputa de la pelea, en la tenencia y la posesión el 2 de mayo. Pero nunca apeligró hasta el arco de Alfredo Aguilar. Es más, no recuerdo una acción de tapada mano a mano en última instancia de Alfredo Aguilar. No sufrió Luqueño en la última línea. Sí tuvo aproximaciones, sí tuvo ciertas llegadas, pero le faltó la finalización al 2 de mayo, que tiene mucho por corregir, que tiene muchísimo por corregir, y que seguramente después de ver este partido, los directivos del 2 de mayo, el presidente, Hugo Romero allí, seguramente va a decir, bueno, ¿nos alcanza con los que trajimos o tendremos que meter más refuerzos? Porque hoy se vio, no quiero ser tan cruel, tan duro, pero sí, en el primer tiempo se vio una diferencia de categoría. Se notó la diferencia de categoría. Uno jugaba como, sí, todavía equipo de intermedia, y el otro entró con todo. Lo pasó por arriba Luqueño en los primeros 25 al 2 de mayo. Después, obviamente, Luqueño, decía hace rato, el escenario ideal para Luqueño es esperar y salir. Y después se dio así. Después se dio así todo el partido. Lo esperó, le dio la pelota, toqueteo intransigente, estéril, hasta en algún momento del equipo de Felipe Jiménez, sin hacer daño, pero Luqueño cada vez que salía generaba peligro. Era un equipo que se volvía peligroso con la velocidad, con Álvarez por el medio del ataque, con Maná por la derecha, que también le da, y le da mucha velocidad, digo, y también por la izquierda con Sergio Fretes. Gente muy rápida tenía Luqueño arriba, y en el medio 2 muy buenos distribuidores y pasadores. El caso de Rodrigo Rojas, el caso de Jorge Mendoza. Así transcurrió ya el resto del partido. Lo controló el Sportivo Luqueño. Lo tenía allí el Sportivo Luqueño. Y no sufrió nunca. Es más, en un momento dado, en el entretiempo, le decía yo, si Luqueño ajusta, 2 goles más arriba para el segundo tiempo. No ajustó. Tuvo la situación del penal, donde Ferreira entró muy bien al partido también. Muy buen recambio, dicho sea de paso. Sí, el hijo de Buenaventura, Marcelo José Ferreira, entró en el segundo tiempo, causó estragos por su velocidad también, refrescó, entró bien Lautaro Comas, tiene un juego de cintura para sacarse hombres de encima, una facilidad terrible Lautaro Comas. Y hablaba con el querido Infanto Velázquez, hablaba con Infanto en la previa, y me preguntaba Infanto, ¿cómo le ves a Luqueño? Yo le decía, está para hacer mejor campaña del año pasado, obviamente. Pero creo que después de ver el partido, coincido con el hincha, está para ser protagonista si es que mantiene el nivel. Está para ser protagonista. Cuarto, tercero, peleando lugares importantes. ¿Por qué no? Claro, apuntar más alto, pero ya seguramente el tiempo. Yo no me enamoro rápido de los equipos. Entonces, esperar un poco a ver si esta línea sigue del Sportivo Luqueño, que el año pasado también en un muy buen estreno así había arrancado. El niño Jorge seguro se acuerda muy bien. Y después en el segundo partido mostró otra cara. Era otro Luqueño. Entonces a esperar, porque la gente de Luqueño se emociona, se ilusiona después de ver esta exhibición aquí en su cancha, este partido aquí en su cancha, que en un momento dado en el primer tiempo fue exhibición, sí. En el segundo se equiparó mucho más, también tuvo lo suyo el 2 en algún que otro momento, pero ya le digo, aproximaciones antes que tapadas fundamentales de este equipo de
el 2 de mayo, tapadas fundamentales de Alfredo Aguilar, digo, donde... Francisco. Sí, vamos. Llega Felipe Gato Jiménez, entrenador del Sportivo 2 de mayo. Toma asiento para iniciar la conferencia de prensa. Ya se está acomodando, última prueba de micrófono, para que esté todo perfecto y así dar inicio a la conferencia de prensa del entrenador del equipo visitante, perdedor en esta jornada. Comienza junto ahora el Deportivo. Buenas tardes, profe. Bueno, este debut, el resultado, cómo se analiza, que no se pudo llevar los puntos, y preguntarle específicamente por esa primera parte del partido, ¿qué le pasó al equipo a su visión?